Fíjate que en la primavera de sus 8 añitos, justo cuando nuestra prota andaba pensando si volver a jugar su primer videojuego favorito para acabarla de amolar, el mismísimo Kamion-kun le regaló un boleto de Isekai directito al juego que más amaba. Pero al chile, esta reencarnación estuvo bien rara, porque todos sus recuerdos reescribieron la mente de la jefa final más tóxica y cruel del juego. Este mundo está ambientado en el juego Otome, llamado Tú y la Luz. Ahorita la morra tiene la identidad de la primera princesa Pride Royal Ivy, la villana más sádica que mandará este reino a la ruina en 10 años. En la historia original, Pride le destrozó la mente a todos los chicos del juego y llevó todo al desastre, hasta que su propia hermanita, la verdadera heroína, le dio cuello con sus propias manos. En eso, el rey entra corriendo y le dice que su madre está súper preocupada por ella. Ahí le cae el 20 a Pride de que su mamá Rosa es la mera reina con el poder absoluto, pero la neta es que nunca la ha visto en persona. El porqué de este rollo Pride ya se lo sabe, pero por ahora se lo guarda. Lo que Pride le suelta a su papá de golpe es: oye, tengo una hermanita, ¿verdad? El rey se queda de a 6, porque jamás le había soltado esa sopa. Los recuerdos del juego le confirman a la prota que sí tiene una hermana 2 años menor llamada Tiara, la segunda princesa y la verdadera protagonista. El rey pega un brinco de alegría al creer que Pride despertó el poder de la profecía, igualito que su mamá. Y fíjate que esto cuadra al 100% con la trama del juego. Su jefe le dice que se relaje, que luego le cuenta el chisme de Tiara. Cuando el rey se va, Pride hace memoria. El reino de Frisia es un lugar mágico donde la raza nace con poderes bien locos. Y de todos, el poder de ver el futuro es el más top, la señal definitiva de quién se va a quedar con el trono. Esta habilidad casi siempre le cae al primero en la línea de sucesión, y más si es mujer. Pues así dicta la tradición de toda la vida. En el juego hay una escena donde Pride de 8 años menciona a su hermana, despertando su poder profético para coronarse oficialmente como la heredera. Pero para acabarla de amolar, desde ahí comienzan las tragedias en el reino. Nuestra prota sabe perfecto que la Pride original era una escoria que se creía el centro del universo, mientras que su hermanita Tiara es un pan de Dios, siempre ayudando a la banda. Solo en el final malo, Tiara o los chicos de la historia terminan estirando la pata. Pero como ahora Pride es una persona totalmente distinta, ni de chiste dejará que ese final oscuro se haga realidad. Pensando en esto, se acuerda de algo súper urgente y sale corriendo a buscar a su papá. Al asomarse por la ventana, ve que el rey ya se va. Sin pensarlo 2 veces, se trepa a la ventana, valiéndole un pepino que los sirvientes peguen el grito en el cielo para detenerla. Pero Pride los frena en seco, con una mirada de hielo, advirtiendo que al que se acerque le va a ir muy mal. Así que sale por la ventana y le grita a su papá con toda su alma que la rueda del carruaje está rota y que si avanza, se va a matar. De la nada sopla un ventarrón durísimo y Pride se resbala. Ya sentía que se iba a reencarnar por segunda vez, pero de puro milagro, un guardia reacciona y la atrapa en el aire. Ya con el susto pasado, voltea y ve a todos los sirvientes arrodillados, temblando y pidiendo perdón. La morra entiende perfecto por qué le tienen tanto terror. Con lo berrinchuda y tóxica que era, la antigua Pride despidió y hasta mandó al hoyo a un montón de empleados. Pero esta vez, nuestra prota se suelta llorando a mares y les pide perdón agachando la cabeza. El rey, al enterarse del alboroto, llega volando, jurando que los sirvientes habían hecho llorar a su niña, pero que va, todo era culpa de ella misma. Gracias a que tiene la mente de una chica de 18 años de su vida pasada, ahora entiende el asco que da el abuso de poder y el infierno que viven los de abajo. Esa misma tarde, su papá le avisa que, en el 6º cumpleaños de Tiara, las 2 hermanas por fin se conocerán en persona. Y no solo eso, le dice que adoptará a un hermanito, para que le eche la mano cuando ella tome el trono. Esa noche, la prota se pierde en unas pesadillas horribles viendo todo el sufrimiento que ese pobre chico pasó en el juego original. A la mañana siguiente, Pride sigue dándole vueltas a ese mal viaje hasta que una sirvienta le habla. Después de que le peinan el cabello, la prota le sonríe y le dice de corazón: «Mil gracias, Lotte», dejando a la pobre chica con el ojo cuadrado y súper feliz, porque era la primera vez en la vida que la princesa era tan amable. Antes de irse, Pride tampoco se olvida de saludar al guardia Jack, dejándolo con una sonrisa de oreja a oreja. La neta, toda la raza en el castillo está sacadísima de onda al ver que la princesita insoportable de antes ahora es un amor de persona. Hasta se imaginan que al despertar el poder de la profecía, una mismísima diosa bajó a poseer su cuerpo. Pero nuestra Pride sabe bien que nada que ver, simplemente recuperó los recuerdos de su vida pasada y ya. De hecho, en el juego original, al conseguir sus poderes, Pride se volvía aún más loca y despiadada.
Según el guión, después de que su papá colgara los tenis en ese accidente, la reina no tardaba en irse al más allá de pura tristeza. Pero velos, ahora los dos están vivitos y coleando, lo que le da la esperanza de que sí puede mandar el guión original al demonio. Al entrar al salón principal, el rey le presenta a su nuevo hermanito, el buen Stale, y ella lo topa de inmediato. Es el hijo de una madre plebeya, y para rematar, es uno de los chicos conquistables del juego. El vato es un año menor que ella y su chamba será estar pegado a Pride para apoyarla a tomar el trono. El rey también le suelta que Stale está en otro nivel, porque tiene el tremendo poder de teletransportarse, y sobre esas feas esposas que trae en las manos, pues el rey no quería ponérselas. Pero en el camino al palacio, Stale intentó darse a la fuga un buen de veces, así que no quedó de otra que sellar sus poderes. Pride da el primer paso y se acerca a súper buena onda, dejando al morrito todo chiviado. Su papá le avisa que al día siguiente el niño firmará un contrato de sumisión. ¡Uy! Al escuchar eso, a la prota le cae como balde de agua fría un recuerdo, donde la Pride original se aprovechó de las ganas que tenía Stale de ver a su mamá para engañarlo y amarrarlo a un contrato de esclavo. En esa escena, la muy perversa gozaba viendo cómo un plebeyito cualquiera le obedecía como un perrito faldero. Pero tranquilos, que nuestra Pride actual está más que decidida a cambiar esa cochinada, para evitar que todo se vaya al traste. Esa misma noche, Pride se mete al cuarto de Stale igualito que en la historia, pero con un tremendo giro. La morra se robó las llaves de las esposas de su papá y le dice a Stale que en cuanto se libere, use sus poderes y pele gallo de ahí. Pero Stale mueve la cabeza diciendo que ni loco, porque si huye, su madrecita correría peligro. El niño ya se había despedido de ella antes de pisar el palacio. Y para acabarla de amolar, si él se fuga, van a arrastrar a otro pobre niño para que tome su lugar, así que Stale no quiere cargar con esa culpa. Al escuchar sus motivos, Pride se da cuenta de que la regó por no pensar las cosas bien, y le da muchísimo asco recordar lo basura que fue la villana original con un niño tan puro. En corto, le pide perdón por meterse donde no la llaman y se retira en silencio. Al día siguiente, el contrato de sumisión se arma oficialmente, y desde ese momento, Stale ya es parte de la realeza. El chavito sale disparado hacia Pride y le promete con el corazón en la mano: desde hoy te juro que te protegeré a ti y a tu hermanita. Al oírlo, la prota se derrite de ternura y le pide muy dulce que de ahora en adelante la llame simplemente Pride, porque ya son familia. Stale iba a contestarle, pero de la nada se asoma el pesado del asistente Gilbert. Este don tiene el poder de no envejecer nunca. ¿Y qué tipo de joyita es? Pues por ahora a Pride no le llega a la memoria. El tipo les dice que sí, que a solas pueden tutearse y decirse por su nombre, pero que delante de la gente, Stale le tiene que hablar con todo el respeto del mundo. Y vaya que el tal Gilbert habla hasta por los codos. Además, le encanta andar de metiche, así que el mismísimo rey le tuvo que meter un buen zape para que se callara la boca. Con el paso de los días, los dos hermanitos se volvieron uña y mugre, pero como el pobre Stale se la vivía chambeando en sus estudios para encajar en el castillo, se me enfermó y le dio un tremendo febrón. Neta, el morrito da mucha lástima, y pensar que en el maldito juego Pride le ordenó ejecutar con sus propias manos a la madrecita que tanto amaba. Solo de acordarse de esa salvajada, a la prota se le hace un nudo en la garganta y rompe en llanto. Cuando Stale abre los ojitos y ve a su hermana llorando, ella se limpia de volada las lágrimas. Pero antes de que el pobre procese qué está pasando, la morra lo abraza con todas sus fuerzas, diciéndole con la voz rota que todo es su culpa por haberlo separado de su madre, y que ni siquiera espera que la perdone. Entre lágrimas, Pride le jura que, mientras ella respire, no va a lastimar a ni una sola alma en este reino, pero que, si por azares del destino se convierte en una reina tirana, le ruega a Stale que él mismo le quite la vida. Después de eso, Stale cae en un sueño turbio donde se ve arrastrando los pies, con las manos manchadas, sosteniendo el cuchillo con el que le dio cuello a su propia madre. En ese mal viaje, Pride se estaba riendo a carcajadas de él, feliz de que su perrito fiel siguiera sus órdenes al pie de la letra. Stale hervía de furia y quería despedazar a la maldita, pero el contrato de esclavo lo tenía amarrado y no podía mover ni un dedo. El vato le grita con el alma rota: ¿por qué le hiciste eso a mi madre? Pero la tóxica de Pride le responde súper cínica que simplemente le pareció divertido. Con esa respuesta tan sádica, Stale intentó desvivirse ahí mismo, pero Pride se lo prohíbe. La muy perversa le da la orden de que, a partir de hoy, no tiene derecho ni a quitarse su propia vida. Esas palabras hundieron a Stale en un hoyo negro de desesperación, jurando que algún día acabaría con la vida de Pride. Pero por suerte, todo era una asquerosa pesadilla.
Ya más despierto y checando su agenda del día, Style se acuerda del pañuelo que Pride le dio la noche anterior, y fíjate que las palabras tan chidas que le dijo lo hicieron recordar a su madrecita. Esta le hace memoria de aquel día oscuro en que su mamá recibió la carta de la realeza y no paró de llorar a mares. Y el día que él tuvo que irse, esa misma mirada y esa misma cara de dolor de su madre eran igualitas a las de Pride en ese cuarto. Aún así, Stale se hace el duro y no lo quiere aceptar porque para él Pride siempre ha sido una princesita berrinchuda. El vato sabe que algún día ella se sentará en el trono, así que decide tragarse el orgullo y hacerse el morrito bien portado. Su plan es chambearle durísimo para convertirse en un asistente modelo que todos respeten, y cuando tenga el poder, cambiar las leyes de este país para poder abrazar a su mamá otra vez. Lo que el pobre sigue sin procesar es por qué rayos en ese momento Pride si tuviera ese tipo de actitudes. De la nada, la morra llega corriendo, abraza a Stale y le dice que le tiene una sorpresa. Fíjate que al llegar, el rey le entrega una carta escrita a pulso por su propia madre. En ella, la señora le cuenta que, la neta, le está yendo de maravilla y que toda la raza del pueblo la quiere un montón. Escribirle a su chamaco la hace la mujer más feliz, así que le echa ganas a la vida esperando el día en que regrese. Al leer esto, nuestro prota no aguantó y soltó el llanto de pura emoción. El rey le confiesa que Pride le rogó que le tirara un paro. Por lo general, cuando un regente entra al palacio, a su familia solo le dan un pago y ya. Pero el rey decidió mandarles una lanita cada mes y darle chance a Stale de cartearse con su jefa una vez al año. Al chile, al oír esto, Stale cae de rodillas y Pride se le acerca para darle un abrazo bien cálido. En ese instante, el vato se da cuenta de que la princesa tiene un corazón de oro. Por dentro se juró protegerla con su vida y pagarle cada detalle que ha hecho por él. Lo malo es que el malote de Gilbert estaba echando ojo y se le torció la cara de envidia. Más tarde, cuando Stale iba a su cuarto, topa al asistente platicando muy sospechoso con alguien. Como le olió a chamusquina, el prota usa su teletransportación de volada para ponerse a espiar. Resulta que el muy rata estaba tirándole tierra a la princesa Pride, inventando que trataba de la patada a Stale. Se veía a leguas que esta bolita de envidiosos traía el plan de tumbar a la morra. Stale sale pitando a su cuarto con la idea de irle con el chisme al rey y a la reina, pero luego le cae el 20, aunque le suelte la neta, chance y ni le creen. Así que nuestro prota decide ponerse las pilas y aprender a leer la mente y controlar a la raza. Su tirada es volverse el más colmilludo y calculador del reino. Necesita que confíen más en él que en el mismísimo Gilbert. Si querían jugar al ajedrez mental, Stale estaba listo para los trancazos. Se juró a sí mismo que iba a blindar a Pride contra esos adultos pasados de lanza. El vato está dispuesto a barrer con cualquier infeliz que le estorbe a la futura reina. Mientras tanto, la segunda princesa, Tiara, anda con los nervios de punta por su fiesta de cumpleaños de mañana. La pobrecita se moría de dudas pensando si sus hermanos mayores de verdad la querían. Llegó el mero día de la fiesta y Pride andaba sudando frío. Ahí es cuando Stale se le acerca bien tierno y le dice que se relaje, que todo va a salir al 100 porque él nunca la va a dejar sola. Y claro, no dejó pasar la chance de decirle que se veía preciosísima. Pride le sonríe y le dice que él también se ve de lujo, poniéndolo más rojo que un tomate. Los dos entran al gran salón mientras todos les aplauden a rabiar. Se cuadran ante la reina y se avientan una presentación de otro nivel que dejó a todos con el ojo cuadrado. En eso hace su entrada la princesa Tiara. Fíjate que ella es la protagonista del juego, la única morra capaz de traerle esperanza al reino y de curarles el corazón a todos los galanes de la historia. Al ver que su hermanita ya traía toda la facha de reina, a Pride le dio un pequeño piquete de envidia, pero de volada se paró en seco, recordándose que por nada del mundo iba a portarse tóxica ni hacerle el feo. Nuestra prota toma la iniciativa y se acerca a cotorrear. Aunque al principio Tiara andaba chiviada, le regaló una sonrisa y le agarró las manos para saludarla. Con tanta dulzura, Pride casi se nos derrite ahí mismo. La neta, con razón es la protagonista más querida del juego. Stale también se arrima a presentarse con su nueva hermanita. Le tira el rollo de que ahora son familia y que tienen que hacer equipo para echarle la mano a Pride. Con esto, el vato no solo dejó claro que los tres son uña y mugre, sino que también reconoció a Pride como la mera mera para heredar la corona. Pride no se quedó atrás y soltó que de ahora en adelante los tres hermanitos iban a chambear juntos para defender al pueblo y a todo el reino. Y bueno, la gente en el salón estalló en aplausos, estaban vueltos locos de emoción. En ese momento, la reina Rosa saca el anuncio oficial. La princesa mayor ya despertó su poder de ver el futuro, así que ella será la heredera.
Con la musiquita de fondo, el tonto de Gilbert se acerca a felicitar a Pride, pero obvio no perdió la chance de tirarle veneno a la pobre Tiara. El muy cínico le suelta que si ella también tuviera el poder de predecir el futuro, chance y daba el ancho para ser reina, pero el vato no terminaba de hablar cuando Stale lo corta de tajo. Con una seguridad bárbara le cuestiona qué diablos insinuaba con ese comentario. Al verse acorralado a Gilbert no le quedó de otra que agachar la cabeza y pedir disculpas, aunque el muy terco seguía en sus 13. Los dos se empezaron a tirar pedradas y ninguno daba su brazo a torcer. Pride y Tiara nomás los veían con cara de ¡ay güey!, sin saber cómo parar la bronca. Viendo que se lo estaban papeando, Gilbert le cambia el tema de la política para seguir echando pleito, pero para acabarla de amolar, ¡zas! Llega el rey, le da un coscorrón y se lo lleva arrastrando por andarse pasando de listo. Viendo el relajo, Pride comenta que Stale tiene sus aires al pesado del canciller. Stale se quedó frío y le pregunta, bien sacado de onda, que en qué se parece a ese güey. La morra le dice que a lo mejor en la sonrisita. ¡No, hombre! A Stale se le fue el alma al piso. Ni de chiste iba a aceptar que se parecía a ese pedante. Al ver a su hermanito todo agüitado, Pride le pide a Tiara que vaya a darle ánimos. La reina Rosa, que andaba de chismosa viendo todo, no podía creer el tremendo cambio de su hija. Fíjate que antes, cada vez que miraba el futuro, Pride siempre salía como una chamaca de lo peor. Pero de la nada, ¡pum! La reina ya no puede ver el futuro de Pride. Aún así la señora le tiene fe ciega y sabe que este cambio va a ser una bendición para todo el país. Y ojo, que la reina también le dio el visto bueno al tremendo potencial de Stale. Lo más loco es que en un solo mes, el vato ya se había ganado el respeto de todos. En eso, el jefe de los caballeros, Roderick, se acerca para cuadrarse ante la futura reina. El señor estaba contentísimo de ver lo mucho que había madurado la morra. El don hasta le soltó que ojalá algún día su chamaco tuviera el honor de conocerla. Pride, de curiosa, le pregunta si su hijo también le entra a los trancazos como caballero. Pero, viendo la cara que puso el don, parece que la cosa no va por ahí. Para no hacerle el feo, Pride le dice que la neta le encantaría conocer al chavo algún día. Viendo esto, la reina Rosa por fin pudo respirar tranquila, sabiendo que el futuro del reino estaba en buenas manos con su pequeña, y así, el tiempo se fue volando. Ahora vemos a Stale sudando la gota gorda chambeando con la espada. De repente Tiara suelta la bomba de que Pride y Stale se podrían casar, ya que no son familia de sangre. El pobre Stale se sacó tanto de onda que perdió el hilo, y el maestro le acomodó una recia que ¿pa' qué te cuento? Tiara salió corriendo para curarle los raspones con mucha ternura. Si nos vamos a la historia del juego original, por estas fechas a Stale le tendría que empezar a gustar Tiara. Pero lo que Pride no tiene ni idea es que la morra que de verdad trae loco a nuestro prota es ella misma. Ya pasaron 3 años desde que la prota recuperó la memoria de su vida pasada y las cosas han dado un giro brutal. Stale no tuvo que sufrir la pérdida de su jefa y Tiara ya no está encerrada en una torre como en el juego. Pero Pride no se quería quedar con la espinita y necesitaba comprobar algo, así que agarra la espada y reta al maestro a un duelazo. ¡Qué barbaridad! Cada atajo que soltaba Pride dejaba al maestro sin saber de dónde le llovían los trancazos. La morra pega un salto, suelta el golpe fulminante y se lleva la victoria en un parpadeo. Hasta ella se quedó con la boca abierta, no se creía que siendo su primera vez con una espada repartiera tanta leña. Se nota a leguas que tener el alma de la jefa final del juego te pone en otro nivel. Al ver semejante demostración, Stale se sintió como una hormiguita. Pensaba, con lo tronco que soy, ¿cómo diablos voy a proteger a mi hermana mayor? Por más que Tiara le echaba porras, el vato seguía con la moral por los suelos. En eso Pride se le acerca y le dice que no se me agüite, porque tiene fe en que él se va a poner mamadísimo en el futuro. Además, le confiesa sin pelos en la lengua que si un tipo musculoso se le echa encima, ella no tendría forma de quitárselo. Con esas palabras, a Stale le regresó el alma al cuerpo y se puso a entrenar como fiera. Tiara, por su parte, se sentía mal por no tener poder, pero se juró a sí misma no despegarse de su hermana pase lo que pase. Dando un salto en el tiempo, hoy le tocó a Pride y Stale ir a echarle ojo al entrenamiento de los caballeros. La mala suerte es que el jefazo andaba en unas prácticas con el país vecino y brillaba por su ausencia. Al entrar, el subcomandante Clark les da el tour y les explica cómo sudan la gota gorda los soldados. A Pride le voló la cabeza a ver que, aunque el jefe no estuviera, toda la raza le echaba unos kilos tremendos a la chamba. Pensar que unos guerreros tan pasados de lanza iban a ser usados por la villana para pisotear al pueblo y armar guerras, era una mentada de madre. Por su lado, Clark no daba crédito de ver a una niña de 11 años con tanta chispa y madurez. En pleno recorrido, llega un caballero con el alma en un hilo gritando que al comandante Roderick le habían puesto una trampa en el camino y ocupaban refuerzos en corto.
Al escuchar el relajo, Clark de volada quiso mandar a los príncipes a un lugar seguro, pero Pride dijo, ni madres, yo le entro. Según el chisme, en el grupo del comandante todavía no había muertos, pero sí un montón de raza bien herida. Los emboscadores les estaban lloviendo trancazos desde arriba, dejando al equipo del jefe atrapado allá abajo. Clark no la pensó dos veces y mandó a la primera línea al rescate, pero la neta, lo que más urgía era hacerles llegar suministros a la de ya. Pride le pide a Stale que tire el paro usando su teletransportación. Con nomás tener las coordenadas, el vato podía mandar las medicinas y el equipo justo al blanco. Al principio, al comandante Roderick le daba pena molestar, pero con el agua hasta el cuello, ¿qué demonios importaba el orgullo? Y así, gracias a los poderes de los príncipes, toda la ayuda cayó del cielo justo a tiempo. Los soldados heridos recibieron su curación y empezaron a levantar cabeza. Roderick se quedó con el ojo cuadrado al ver tremendo truco de magia. De la nada, un novato abre la bocota y propone usar esa misma habilidad para lloverles bombas a los enemigos. Obvio, con eso no se juega, y Roderick le metió una buena regañiza al chavo por andar de alucín. Por su lado, a Stale le valía queso. Si Pride se lo pedía, él lo hacía sin chistar, pero la morra lo frena en seco y le deja clarísimo que jamás le pediría hacer algo tan oscuro. Además, soltó la orden estricta de que nadie podía abrir el pico sobre este poder de teletransportación. Pride quería de corazón que su hermanito usara sus poderes solo para lo que él quisiera. Faltaban unos 10 minutos para que llegaran los refuerzos. El comandante Roderick les advierte que el suelo ahí estaba de mírame y no me toques, así que todos tenían que andar con pies de plomo. Al escuchar esto, a Pride se le prende el foco, recuerda algo del juego y suelta un grito de alerta. Por nada del mundo, los refuerzos debían subirse al barranco, porque se iba a venir abajo y los iba a sepultar a todos. Como la raza se quedó con cara de ¿qué onda?, la morra les dijo que había usado su poder de ver el futuro, y ordenó a los refuerzos que no se movieran de la ruta de escape. Al mismo tiempo, la prioridad era salvar a la mayor cantidad de novatos heridos. Todos se pusieron a chambear de inmediato siguiendo las órdenes. En ese momento, el comandante Roderick avisó que toda la tropa estaba a salvo, pero, para acabarla de amolar, él era el único que estaba en graves aprietos. Fíjate que, mientras caían las rocas, la pierna de Roderick quedó atrapada y no podía moverse ni un centímetro. El vato pensó en usar su propia espada para cortarse la pierna y zafarse. Pero como el güey tiene esa habilidad de que ninguna maldita arma le hace daño, pues la idea de automutilarse nomás no jaló. Soltó un suspiro pesado, pensando que al chile este ya era su final. Estaba a punto de soltar sus últimas palabras cuando, de la nada, apareció su hijo reclamándole con el alma rota. ¿Y qué vamos a hacer mi madre y yo si te mueres, eh? ¿Cuál final? ¿Cuál comandante inquebrantable? No digas esas mamadas irresponsables porque yo no te lo permito. Roderick bajó la mirada y pidió perdón con un hilo de voz. Pero la cruda verdad es que iba a tener que sacrificarse con todo el orgullo de un caballero. A Roderick le dolía en el alma no poder enseñarle más cosas a su muchacho. Al ver que la cosa se ponía fea, el subcomandante Clark ordenó cortar la comunicación con él. En ese preciso instante, los enemigos dieron la cara. Roderick, sacando el pecho, les gritó a todo pulmón: ¡son pura basura! Si muy salsas, déjense venir todos juntos, que yo solito les parto la madre. Mientras tanto, la prota Pride solo podía mirar cómo los malotes se abalanzaban sin poder hacer nada todavía. Pero en ese milisegundo peló bien el ojo y cachó a un güey con poderes especiales que estaba escondido hasta atrás. Los enemigos también se dieron cuenta de que el comandante estaba atorado y se le fueron encima con todo. Al ver a Roderick defendiéndose con pura desesperación, su hijo, ahogado en llanto, suplicaba que alguien salvara a su papá. Pride se acercó, le puso la mano en el hombro y le prometió que todo iba a estar bien. Porque la neta, ella no iba a permitir que nadie en este reino sufriera una desgracia. Dicho esto, agarró su espada con unos ovarios del tamaño del mundo y le ordenó a Stale que la teletransportara al campo de batalla en corto. Al principio el morro se puso al brinco, pero cuando vio esa mirada de fiera que traía Pride, supo que no le quedaba de otra. Del otro lado, Roderick ya no daba para más, ya estaba haciéndose a la idea de que iba a colgar los tenis cuando ¡pum, pum, pum! De la nada llovieron plomazos que se tumbaron a varios malotes. Era Pride, que apareció repartiendo leña y se aventó directo a los trancazos. Roderick se quedó con la boca abierta al ver a la princesa metida en ese infierno. Ella le recordó que prometió no dejar que nadie más sufriera, y volteando a ver a esos infelices les gritó: ¡escúchenme bien, basuras! ¡Están todos rodeados por mí solita! Y sin pensarlo dos veces, Pride se les fue encima, soltando espadazos precisos y mandando a dormir a cada uno de esos güeyes.
3 vatos se le dejaron ir al mismo tiempo, pero la morra dio un brinco espectacular y los hizo morder el polvo a los 3. Y no paró ahí, siguió trapeando el piso con los que quedaban, regalándoles de paso unos cuantos plomazos de cortesía. Ya cuando todos estaban noqueados, Pride agarró del pescuezo al vato de la capa negra y le dijo al comandante que lo sujetara bien. Al ver que una piedrota gigante estaba a punto de aplastarlos, Pride le susurró algo que lo hizo sudar frío. Con una voz de hielo lo sentenció. Si no quieres que te cargue el payaso, más te vale hacerlo rápido. Lo más loco es que según la historia original del juego, en esta misma batalla el comandante quedaba sepultado bajo los escombros, y mientras todos se partían el lomo rescatando a los sobrevivientes, la villana tóxica de la reina Pride lo humillaba diciendo, ¿y a este güey que se murió tan patético le decían el caballero inquebrantable? Pura pinche burla, esos novatos ya colgaron los tenis, pues nomás recluten a otros y ya está, decía. Luego le botaba la chamba al subcomandante Clark y les cortaba la comunicación en la cara. Imagínate escuchar eso. ¿Cómo demonios iba a aguantarlo el hijo del comandante? El morro se daba cuenta de que esa reina Pride ya sabía que iba a pasar esta tragedia y le valió 3 hectáreas de pepino. Fueron justamente esas palabras llenas de veneno las que lo hicieron jurar que se convertiría en un caballero igualito a su padre. Y que cuando llegara el día, él mismo arrastraría a Pride ante la justicia para hacerle pagar por todo lo que escupió por la boca. Pero bueno, regresando a nuestro presente, toda la raza estaba sudando la gota gorda, sin saber qué carajos estaba pasando en el campo de batalla. Para su buena suerte, y gracias a los poderes loquísimos del vato de negro, esos dos se salvaron por un pelito de rana. Se armó el festejo cuando se enteraron de que el comandante seguía vivito y coleando. En eso Pride llegó mandando y ordenó que amarraran como puerco a ese enemigo con poderes especiales. Y de paso, exigió que curaran en friega a Roderick. Además, pidió que la conectaran directo con la sala de control. Todos se quedaban de a 6 preguntándose, ¿y esta niña quién es? Hasta que el comandante les aclaró que era la mismísima princesa del reino. Al escuchar eso, a los novatos se les cayó la mandíbula hasta el suelo del tremendo shock. Cuando en la base se enteraron de que todos seguían con vida, estallaron en gritos de pura felicidad. El hijo del comandante por fin pudo soltar el aire y sentir que el alma le regresaba al cuerpo. Por otro lado, Stace se quedó viendo sus propias manos, sintiéndose como una basura por no haber podido proteger a su hermana mayor. Mientras tanto, el malote de los poderes seguía temblando y murmuraba, ¿me estás diciendo que ese maldito monstruo es una princesa? Y aunque estaba todo golpeado, el buen Roderick insistió en escoltar personalmente a su majestad. Pride le dijo que no había bronca, que no se molestara, pero el terco del comandante la levantó en brazos sin preguntar. La neta es que Roderick traía un nudo en la garganta y quería decirle 1000 cosas, pero, a ver, cargarla así nomás de repente fue súper incómodo y hasta se le andaban viendo los calzones a la princesa, así que rápido la bajó. Los caballeros más morros no aguantaron la risa al ver la escena, y Pride se puso rojísima del coraje. Qué falta de respeto de estos güeyes, burlándose de que una niña de 11 años como yo no tiene nada de pegue, pensaba ella. El comandante, para calmar las aguas, se quitó el abrigo y se lo puso encima a la princesa. Luego se le acercó y le dijo en un tono más serio que tenían que platicar sobre todo el desmadre que acababa de pasar. Ya de regreso en la base, Roderick, todavía pasmado, le preguntó dónde demonios había aprendido a pelear así. Pride, como si nada, le contestó que lo de la espada se lo enseñó el maestro de Stale y que a tirar plomazos aprendió nomás de Mirona, viendo cómo entrenaban los caballeros y copiándoles la técnica. Nadie se la podía creer. ¿Cómo era posible que con tan poquito la princesa estuviera a otro maldito nivel? Y sobre cómo carajos adivinó que el de la capa negra tenía poderes. Pues Pride tuvo que sacarse de la manga que fue gracias a sus dotes de clarividencia. Digo, ni modo que les dijera que ya se sabía los spoilers del videojuego, ¿verdad? Roderick se le puso un poco al brinco, reclamándole por qué no mandó primero a la guardia de avanzada. Pride se defendió diciendo que el poder de Stale no aguantaba teletransportar a tanta gente de un jalón, y que, para acabarla, ella era la única que tenía habilidades especiales para rifarse el físico. Pero el comandante no daba su brazo a torcer, le dijo que era una tremenda locura que la futura reina se metiera ella solita a la boca del lobo. Si te llega a pasar algo, ¿con qué cara le doy la cara a toda la raza de este reino? Y le dejó claro que lo que hizo no solo fue jugar a la ruleta rusa con su vida, sino que iba en contra de todo lo que significa ser un caballero. Pride escuchaba el sermón apretando los dientes, le reventaba que la regañaran, pero en el fondo sabía que el güey tenía toda la razón. Para Roderick, la vida de ella valía muchísimo más que la de los soldados que estaban ahí. Por eso le decía que no valía la pena que ella arriesgara el pellejo por ellos. Ah, pero esa fue la gota que derramó el vaso. Pride se calentó, no aguantó más y le gritó a Roderick que cerrara la maldita boca.
Con la respiración agitada le dijo que sí, que tal vez tenía razón en la teoría. Pero lo que hice hoy no fue nada más para salvarte a ti, cabezón. Fue para salvar a todos esos novatos que mañana serán los caballeros de nuestra nación. Le dejó claro que los caballeros no solo están ahí de adorno para proteger el reino, sino que son la mismísima luz de esperanza para toda la gente. Y le tiró la neta más dura. Para un caballero, el peor castigo no es morir sin gloria, es saber que pudiste haber salvado a alguien y no hiciste nada. Le confesó que haberlo sacado con vida de ese infierno no solo le quitó un peso de encima a ella, sino a todos los que de verdad lo querían con el alma y estaban llorando de felicidad por verlo vivo. Es más, se lo dijo al chile, aunque yo no fuera una princesa, aunque fuera una simple soldada más, hubiera hecho exactamente lo mismo. Esas palabras tan cargadas de fuego les llegaron directito al corazón. A todos los que estaban ahí parados. Ya más calmada, Pride agachó un poco la cabeza y les pidió una disculpa por haberles dado semejante susto. En eso, el subcomandante Clark dio un paso al frente. Hizo una reverencia profunda y le dio las gracias desde el fondo de su alma por haber salvado a su hermano de toda la vida, Roderick. De repente, ¡pum!, todos los caballeros cayeron de rodillas al unísono, mostrándole un respeto absoluto. Hasta el morrito del comandante se acercó, llorando, para darle las gracias por regresarle a su jefe. El chavito se sinceró y confesó que nunca quiso ser caballero porque sentía que era un inútil, que no tenía ningún talento o poder chido, pero que al ver a su propio padre al borde de la muerte y sentir esa perra impotencia de no poder hacer nada, sintió cómo le hervía la sangre y juró que se iba a romper la madre entrenando para ser un caballero igual de grande que él. Con los ojos llorosos, el morro le preguntó si él algún día podría ser un caballero de élite. Pride caminó suavecito hacia él, lo miró a los ojos y le dijo que, aunque el resto del mundo le diera la espalda y no creyera en él, ella estaba segurísima de que se iba a convertir en el mejor de todos. Y de aquí a que logres ese sueño, le dijo, te pido que cuides la espalda de todos los que están aquí, y por supuesto, de la valiosísima familia de tu princesa. Esas palabras de aliento fueron como una inyección de pura adrenalina que se le quedó grabada a fuego en el pecho al muchacho. Se prometió a sí mismo que, aunque pasaran 100 o 1000 años, se convertiría en el escudo absoluto de esa princesa, y justo cuando el morro le dijo que se llamaba Arthur, a Pride se le congeló la sangre, porque fíjate nada más, tenía enfrente de sus narices a uno de los personajes principales más rotos del juego, el mismísimo vato que es el único con una técnica de espada tan bestial capaz de papearse al jefe final. Recuperando el aliento, Pride le dijo con una sonrisa que esa promesa de ser un caballero de élite ya era una realidad porque ella ya lo había visto en sus visiones. Y para ponerle más sabor al asunto, le soltó una última petición muy pesada. Si llega el día en que yo me vuelva la peor enemiga de este reino, quiero que seas tú quien me corte la cabeza. Arthur se quedó tieso, con la mente en blanco, sin saber qué carajos responder a eso. En eso, el buen Roderick se acercó y se postró de cabeza para agradecerle por regresarle la vida. Con la voz quebrada, confesó la inmensa paz que sentía de poder volver a abrazar a sus hermanos de batalla, y de ver cómo su hijo por fin encontraba el valor para ser un caballero. Con eso, ya me puedo morir tranquilo en esta vida, sollozó. Pride, conmovida, corrió a abrazarlo, compartiendo ese instante de felicidad pura. Por su parte, Arthur seguía dándole vueltas al asunto, sacado de onda por esa petición tan oscura de la princesa. Pero muy en el fondo de su corazón ardiente ya tenía clara su respuesta. A mí me vale madre si un día te echas encima todo el maldito mundo, pensó. Él iba a ser su escudo, guiándola para que no se perdiera en el camino, y de paso, aferrándose a ella para no ser tragado por su propia oscuridad. Pobre del infeliz que se atreva a tocarle un solo pelo a Pride, porque con esta misma espada los voy a mandar a todos directito al infierno. Aquí y ahora te juro con el alma en la mano que te voy a proteger aunque me cueste la maldita vida. Hoy, Arthur empezó a entrenar de nuevo. Desde chamaco, su sueño siempre fue ser un caballero de élite, igualito que su jefe. Fíjate que el día que despertó su poder para hacer crecer las plantas bien bonitas, el compa andaba en las nubes, jurando que ya la había armado. Pero para acabarla de amolar, la raza le cortó las alas diciéndole que no servía para ser caballero. Desde ahí, el pobre se agüitó y mandó su sueño por un tubo. Pensaba que la vida seguiría normal, pero al chile, toparse con Pride le cambió el chip por completo. De la nada vemos a su papá, Roderick, sacadísimo de onda al ver al chavo con el pelo amarrado. El chavalo luego se da cuenta de que su jefe se fue a pistear con el vicecomandante. Y aunque el viejo se hace el loco, el tufo alcohol lo delataba gacho. Mientras tiraban espadazos, Arthur no paraba de preguntar por Pride, y el don ya hasta se andaba armando la película de que a su hijo le gustaba la princesa.
Al escuchar eso, la cara de la morra se le vino a la mente, pero en corto se excusó diciendo que nomás era curiosidad. Arthur se le va a los trancazos, pero su jefe lo manda a volar de un solo golpe. Eso sí, el viejo se queda de a 6 al ver que su hijo sigue estando en otro nivel, aunque llevaba años sin agarrar una espada. En eso va saliendo la mamá, bien sorprendida de que al niño le volvió la espinita de ser caballero. Ella ya iba a pedirle cuentas al marido, pero el miedoso pegó el brinco, se trepó al caballo y huyó como alma que lleva al diablo. Tanto era el pánico que hasta tiró la espada. La neta, qué barbaridad. Según el juego original, cuando Tiara conoció a Arthur, este le soltó toda la sopa de lo que pasó aquel año. Después de ser abandonado, su papá intentó salvar el pellejo pero no la libró y terminó estirando la pata. Escuchar eso le partió el corazón a Tiara y quiso agarrarle la mano, pero el vato le hizo el feo. Al chile no soportaba que ella tuviera la misma sangre que la tóxica de la reina. Volviendo al presente, vemos a Pride echando a volar la ardilla, bien pensativa. Cuando Stale le pregunta qué onda, ella le confiesa que anda mortificada por Arthur. Espera de todo corazón que los ánimos que le dio le hayan servido de algo al pobre. Stale no le leía la mente, pero le dijo que debería sentirse bien orgullosa de lo que hizo, y Tiara le dio la razón. Esas palabras le reiniciaron la vida a Pride. Y para rematar, Stale suelta que también tiene ganas de ser más compa del buen Arthur. Más tarde, los tres se lanzan al cuartel para regresarle sus chivas a Roderick. En cuanto llegan, Clark manda a la raza a hablarle al comandante. Y bueno, apenas los caballeros se enteraron de que la princesa Pride andaba por ahí, se dejaron venir como abejas a la miel. Todos los vatos empezaron a presentar y a hacerle plática, dejando a la pobre morra sin saber ni qué hacer. En el momento exacto, el comandante Roderick llega en friega, y fíjate que traía la frente como si se hubiera dado un buen trancazo. El viejo se disculpa por la tardanza, y Clark le hace el paro diciendo que el jefe se estaba recuperando y por eso llegó tarde. Pero luego Clark sacó el veneno y se burló de que su compa se puso bien jarras anoche, y que por eso andaba roncando en la parte de atrás. A Roderick le dio tanta pena la quemada que le dio su amigo que casi se entierra vivo. Ya cuando Pride le preguntó por Arthur, el jefe le contó que desde tempranito andaba chambeando duro en su entrenamiento. El viejo andaba que no cabía de asombro por cómo el chavalo movía la espada, y de paso soltó que en la mañana Arthur estuvo preguntando por Pride, y justo en ese instante llega el hijo corriendo para devolverle la espada y lo regaña por andar de chismoso. Pero cuando cruzó miradas con la princesa, el chavo se puso más rojo que un tomate. Pride se le acerca con una sonrisa y le dice que le da muchísimo gusto verlo al 100. Arthur, todo chiviado, ya se quería pintar de colores, pero el vicecomandante le echó carrilla para que se quedara cotorreando con la princesa. Obvio, eso lo puso todavía más nervioso. El vato nomás dijo que iba a meter su solicitud a los caballeros y se dio la media vuelta. Pero ahí es donde Stale lo frena y le tira el gancho de que si tenía tiempo libre, se aventaran unos espadazos juntos. Con una sonrisa más falsa que una moneda de 3 pesos, Stale le pide que le eche la mano. Tras pensarlo un segundo, Arthur termina cediendo. En eso, la pequeña Tiara le pasa una chaqueta a Pride para que se la regrese al comandante. Al tenerla en las manos, a Roderick se le vienen los recuerdos y suelta una carcajada. Ver eso hizo que Pride se pusiera chapa chapa, agarrara a Stale y se pelaran de ahí en corto. Un rato después, Stale se lleva a Arthur a la armería para que escoja el juguete que más le guste. Ver la sonrisa plástica de Stale le dio mala espina a Arthur y le pidió que dejara las formalidades, que al fin y al cabo él no era nadie importante para un príncipe. Stale le contestó que él tampoco fuera tan formal, ya que a fin de cuentas era menor que él, y aparte le advirtió que le iba a hablar al chile. Todavía ni procesaba la cosa, cuando Stale ya le andaba tirando un tajo, pero el chavo reaccionó y lo bloqueó en seco. Apenas había vuelto a agarrar una espada y ya traía esos reflejos. Definitivamente el príncipe había dado en el clavo. De la nada, Stale le propone meterse a los novatos de los caballeros el próximo año, y Arthur se queda con el ojo cuadrado. Él pensaba que con su nivel actual le faltaban, bajita la mano, unos 3 años para entrar, pero Stale lo animó diciendo que se aventara, que si no pegaba chicle este año, pues le intentaba al otro, y le juró que lo iba a respaldar con todo lo que tenía. Al oír eso, el joven espadachín le pregunta directo por qué un príncipe querría convertir en caballero a un don nadie como él, y bueno, la respuesta caía por su propio peso. Todo era para proteger a Pride. Aunque su hermana postiza esté rotísima, lo de la otra vez fue la primera vez que se rifó un tiro de verdad, y el vato sabe perfectamente que, de aquí en adelante, la morra va a seguir jugándose el pellejo, porque la neta, ella no es invencible. Hace un tiempo, Pride le confesó que no podía resolver todo a puro golpe. Al final del día, sigue siendo una chica que puede salir lastimada.
Stale ya había topado que su hermana le tiene pavor a algo oculto y por eso se muere de ganas de ser su escudo. Pero para acabarla de amolar, su nivel actual no da el ancho. Él tiene clarísimo que necesita superar a Pride para poder cubrirle la espalda como se debe. Arthur nomás no agarraba el hilo de por qué el príncipe le estaba tirando tanto peso y poniendo tantas fichas en él. Pero cuando la voz de Pride hizo eco en su cabeza, Arthur se tragó sus dudas y se juró a sí mismo que se iba a volver una bestia para protegerla. Luego le soltó la pregunta del millón a Stale sobre por qué confiaba tanto en él y por qué daba la vida por la princesa. Y el vato, bien serio, le respondió que era porque los dos estaban cortados por la misma tijera. Aunque no lo anduvieran gritando a los cuatro vientos, él ya había tomado la decisión de cuidar a Pride hasta las últimas consecuencias. Le confesó que no era de confiar en nadie, pero que ponía las manos en el fuego por Arthur porque sabía que lo que dijo aquel día venía del corazón. Desde hoy, Stale sería el escudo que la protegería de la grilla política y de cualquier peligro, mientras que Arthur... Él sería la espada encargada de repartir leña a cualquier infeliz que intentara tocarla. En ese preciso momento, a Stale le cayó el 20 de que sus palabras tenían un toque de hipocresía. Sabía que le estaba endulzando el oído a Arthur para convencerlo, e incluso sentía que usaba a Pride como excusa detrás de su carita de niño bueno. Pero, ¡oh sorpresa! Arthur no lo vio de esa manera. Al chavalo no le importaba qué clase de deudas o pasado tenían esos dos, ni entendía por qué Stale se aferraba tanto a él, pero algo en su instinto le dijo que esas palabras eran 100% reales. Sí, al principio el tono del príncipe le había caído gordo, pero cuando se trataba de proteger a la princesa, la cosa iba muy en serio. Arthur le prometió que le sacaría todo el jugo a su jefe y a los caballeros para ponerse mamadísimo, y que todo lo que aprendiera se lo iba a pasar al costo a Stale. Eso sí, a cambio, el príncipe tenía que enseñarle todos los tejes y manejes de la realeza. Y ya encarrerado, le cantó el precio de que tirara a la basura esa sonrisa falsa, que con la cara seria que traía ahorita se veía mucho mejor. Stale se quedó pasmado, nunca en su vida nadie le había hablado tan al chile. El chavalo le contó que su jefe siempre traía cara de pocos amigos y su mamá era todo lo contrario, así que ya estaba curado de espanto. A Stale se le ablandó el corazón y le dijo que era una verdadera suerte haberlo conocido. Y el pobre Arthur, todo chiviado, le suplicó que no le dijera cosas tan cursis. A partir de ese día, se volvieron uña y mugre. Por otro lado, gracias a sus poderes rotísimos de jefa final, a Pride le bastó con echarle una ojeada a los libros para memorizarse toditas las leyes del reino de Frisia. Es que fíjate, en el juego original, la versión malvada de la reina había inventado unos contratos de esclavitud que desataron un reverendo caos. Pero esta vez, nuestra prota estaba decidida a no regarla y cambiar la historia. Mientras tanto, la pequeña Tiara andaba bien entretenida leyendo un librito sobre cómo arreglar flores. Verla con esa sonrisa tan inocente hizo que a Pride se le derritiera el corazón de pura ternura. De pronto, se acordó de la primera vez que la niña pisó la biblioteca. Aunque fuera la mera heroína del juego, su hermanita seguía siendo fan de los cuentos empalagosos con finales felices. En aquella ocasión, Pride le preguntó qué tipo de príncipe era su gallo, y la niña no dudó en apuntar al dibujo del libro diciendo que se parecía muchísimo a su hermano Stale. Eso puso a Pride a saltar de alegría, jurando que el romance iba viento en popa según el guión original. Pero tómala, Tiara remata diciendo que la princesa del cuento se parecía idéntico a Pride. A Stale casi le da un infarto de la vergüenza y azotó la cabeza contra la mesa. Al día siguiente, la mera, la reina rosa, manda llamar a sus chamacas al palacio. Le suelta la bomba de que el malote de negro que Pride había atrapado estaba hasta el cuello en la masacre de los caballeros del reino vecino. Resulta que los que andan boicoteando la alianza entre su país y el reino de Anemone fueron los que soltaron los billetes para contratarlos. Para empezar, los muy cobardes los habían secuestrado para sacarles la sopa a los caballeros de Anemone, y de ahí armaron la trampa en la montaña. La reina también traía el dato de que su hija se había quemado las pestañas estudiando las leyes del país. Así que, ni tarda ni perezosa, le pasó la batuta para que ella dictara la sentencia, como toda una futura reina. En eso, traen arrastrando al prisionero, un tal Val. Pride lo tenía bien calado, sabía perfecto que su poder especial era levantar muros de tierra, y es que según el lore del juego, Val era uno de los matones que la antigua Pride contrataba para hacerle la vida de cuadritos a Tiara. Si la morra no lo hubiera topado a tiempo, lo más seguro es que el comandante ya estuviera en el otro barrio. El tal Val cantó que los caballeros de Anemone seguían respirando, pero el detallito era que solo él se sabía el caminito para llegar a donde los tenían guardados.
La reina se le quedó viendo, esperando a que soltara su veredicto. Pride captó en corto que esto era el examen final para ver si daba el ancho como futura monarca, y decidió agarrar el toro por los cuernos porque quería dejarle el camino pavimentado a Tiara para que aprendiera a tomar decisiones fregonas cuando a ella le tocara gobernar. Con voz firme, Pride soltó que atacar al escuadrón de caballeros era pasarse de la raya, un delito que se pagaba de perdida con cadena perpetua o de plano con la pena máxima. Y sumándole que su teatrito casi manda al diablo la alianza entre los dos países, el vato tenía su boleto directo para que le dieran cuello. Pero bueno, como el tipo era el único con el mapa mental para rescatar a los caballeros de Anemone, Pride puso 3 cartas sobre la mesa. La opción 1 era mandar a volar la vida de los rehenes y ejecutar al malote ahí mismito. La segunda opción es armar un contrato de esclavitud para sacarle la sopa de dónde tiene a los caballeros y ya que los rescaten mandarlo al más allá. La tercera opción es que, con ese contrato, el malote ya no podrá pasarse de lanza ni hacer fechorías. Así que nomás salvando a la orden de caballeros, lo dejarían libre. En eso, Rosa le pide a Pride que elija una de las 3 opciones para darle su castigo final. Pride le contesta que al chile primero hay que rescatar a los caballeros del reino de Anemone. Y ya que estén a salvo, que el destino decida qué hacer con él. Fíjate que luego se le planta enfrente a Val y le suelta que, una vez con el contrato, no podrá hacer ni una movida chueca nunca más, ni pelarse del país, y aunque le quiten lo que más le importa, no podrá respingar para nada. Literal, su vida será un infierno en la tierra. Después de echarle coco un rato, el vato decide que prefiere vivir, aunque sea de esclavo. Al oír eso, Pride se anima a armar el trato y dejarlo libre, pero cuando escucha la sentencia, la reina le exige a su hija que ella mismita cierre el pacto ahí en corto. Mientras se prepara, a Pride le cae el 20 de que jugar con el destino de alguien, la neta, está de miedo. Y es que en 7 años, la mismísima Pride en modo jefa final le va a arruinar la vida a toda la raza. La morra agarra el papel y empieza a leer cada punto para darle cuello al juicio. Al ratito, llega Stale con la buena nueva de que los caballeros de Anemone ya están a salvo. De paso, el chamaco le pide que, para la próxima que hablen de cosas serias, lo jale con ella. Más tarde los 3 van a toparse con el malote de Val. Pride le pregunta qué onda con su vida y Val dice que ni idea. La neta, Pride le contesta que le va a dar sus 2 últimas órdenes. La primera, si el vato ve que las cosas se ponen feas, tiene que usar sus poderes para defender a Tiara. Además, si se trata de Tiara, hasta puede desobedecerla a ella. La segunda, si se le cierra el mundo y quiere salvar a alguien especial sin poder hacer nada, que corra a buscar a Pride y de la nada ordena que lo suelten. Mientras el vato sigue sacado de onda con estas reglas tan raras, Stale se queda de a 6, así que Pride le suelta que no estaría chido que el contrato de esclavitud le impida arreglar sus propias broncas, pero a Stale no le late la idea, pues al fin y al cabo es el castigo que se ganó a pulso. Pride le dice que si ya lo dejaron libre, el vato ya cuenta como ciudadano del reino. Y aunque la cagó en grande, Val tiene ganas de vivir, así que le va a dar chance de enderezar su camino. Al escuchar eso, a Stale por fin le cae el 20. En eso, Pride voltea a ver a Tiara y cacha a su hermanita soltando el moco, porque piensa que su hermana mayor la ve como un estorbo. Como Pride es la futura reina, la que debería estar blindada es ella, pero en lugar de eso mandó a que cuidaran a su hermanita, tratándola como si fuera de cristal. Para acabarla de amolar, Pride corre a abrazar a Tiara pidiéndole perdón y le explica que ella vale oro, por eso no quiere que le pase nada malo. Pase lo que pase después, el cariño que Pride le tiene ahorita es 100% real. Y la neta, Tiara se pone súper feliz al escucharlo. Luego, Pride voltea y le dice a Stale que también lo adora un montón. De la nada, la morra se acuerda de cuando Tiara le preguntó qué onda con su tipo de príncipe ideal, así que levanta su libro y le dice que con tal de que los 3 estén juntos así, ya es más que suficiente para ser feliz. Y aunque el día de mañana la tachen de criminal, ahorita solo sabe que los quiere con toda el alma. Al día siguiente, Pride se lleva a su hermanita a donde los chavos están chambeando con las espadas. Cuando ven a la princesa, a Arthur le da un buen de pena porque ni le avisaron. Pride le sonríe y le da las gracias por hacerle el paro a Stale en el entrenamiento y le dice que le late mucho la idea de venir más seguido a verlos repartir leña. Stale suelta que tener a su hermana mayor echándoles porras está en otro nivel y los motiva cañón, lo que pone a Arthur más rojo que un tomate. Y así, esos dos se ponen a soltar trancazos con la espada con todo el flow, mientras el tiempo se va volando. Por otro lado, las chavas andan recogiendo flores en el jardín. Cuando regresan, Pride les explica que cada florecita tiene su propio mensaje para ellos. La de Stale significa que es un cerebro andante, un vato que se la rifa para triunfar y que su lazo pesa más que la misma sangre. Luego, Pride
Se le suelta que quiere estar a la altura del príncipe regente Stale. Al escuchar eso, el chamaco se va de espaldas, la cabeza le da tantas vueltas que casi se va de boca. Por su parte, la flor de Arthur significa que es alguien bien rifado, firme, fuerte pero con buena percha. Para rematar, Pride le dice que le encantó la promesa que le hizo aquel día. Al pobre de Arthur le dio un vuelco el corazón. Hasta a Pride le cae el 20 de que eso sonó más a votos matrimoniales, la neta. Los dos chavos seguían más chiveados que nada por esa tremenda tirada de onda. Tiara también les regala unas coronas de flores que ella misma armó. Pride, ahí sentadita, se la pasa bomba viendo cómo los tres conviven haciendo sus coronitas. Ya que terminan, los morros se cruzan miradas un segundo y, uno por uno, le ponen las coronas a Pride. Tiara le sonríe y dice que le quedan al puro centavo, dejando a los dos vatos embobados viéndola. Pride también corta dos flores y se las regala a Stale y Arthur porque al chile les combinaban perfecto y de paso le pone su coronita a su hermanita, armando un ambiente súper chido y alegre. De la nada suena la campana, así que Arthur pide permiso para abrirse y se pone su capa de caballero. En eso, Stale le pregunta por qué no se quita la flor del cabello, haciéndolo sudar frío de la pena. Arthur le contesta que, ya que llegue al campo de pruebas, se la quita, que no hay prisa. Luego los tres hermanitos también se retiran. A Pride le cae el 20 de que, a comparación de hace 5 años, el mundo está poniendo más chido. Pero allá arriba, el amargado del canciller Gilbert los ve con cara de pocos amigos. Fíjate que hoy es un día especial, pues Arthur por fin es nombrado caballero del reino por la mismísima Pride. El chavo le da un beso suavecito a su espada y le dice que ya hizo esperar a la princesa por 2 añotes. Después de la pachanga, Stale anda agüitado porque seguido le dicen que se parece al canciller Gilbert y le saca de onda porque ese don no soltaba a Arthur en la fiesta. Arthur le dice que el don solo andaba de preguntón sobre sus poderes especiales. Cuando llegan las chavas, Arthur le pasa un regalito a Stale. Al abrirlo, resulta ser unos lentes, pues según él, si el príncipe se los pone, ya nadie andará de chismoso diciendo que se parece al canciller. Y dicho y hecho, al ponérselos, Stale se ve todo un intelectual, tanto que hasta Pride le echa flores. Al día siguiente, Gilbert va a buscar a la princesa rogando que le dé luz verde a su propuesta. El vato jura que si la heredera al trono le echa la mano, no habrá nada que no pueda hacer. Pero en eso, el rey le corta el rollo de tajo y le suelta que cualquier propuesta se la tiene que cantar a él primero. Ya que esos dos se abren, el chamaco de volada pregunta qué tranza. Lo más loco es que el canciller Gilbert quería meter una ley para tener checadita a la gente con poderes, pero se la batearon gacho. El clavo aquí es que nadie entiende por qué el don está tan aferrado con eso. Stale le advierte a su hermana que ande con pies de plomo y que si se vuelve a topar con Gilbert, lo jale con ella. A Pride le cae el 20 de que el niño le trae unas ganas tremendas al canciller. O sea, en el juego, esos dos se rompían el lomo por el país al chile. Y justo en eso, a Pride se le prende el foco y recuerda que Gilbert también sale en el bendito juego. De volada le dice a Stale que se armen una teletransportación directo a donde está. Gilbert para salir de dudas. Al llegar, los dos escuchan al rey poniéndose al tiro porque el canciller no deja en paz a su niña. Gilbert le responde que lo único que quiere es que su sueño dorado de tantos años por fin se le haga. Para acabarla de amolar, el rey consorte descubrió que la princesa Pride tiene el don de ver el futuro, y por si fuera poco, en cosa de días sacaron a la luz que Stale también trae poderes. Todo ese circo hizo que Gilbert se prendiera de coraje. Y es que mientras le daban largas a su ley, nomás bastó que la princesa abriera la boca para que el rey se pasara por el arco del triunfo las reglas, dejándole a Stale ver a su verdadera jefa. Todo este tiempo, Gilbert se había callado el hocico con ese secreto, porque le creyó a su viejo amigo, confiando en que el rey y la reina la iban a encontrar. Diciendo eso, Gilbert se pone loco, agarra al rey del cuello de la camisa y le escupe que él nunca va a entender la friega que ella ha tenido que aguantar. Hace unos días, Gilbert andaba de preguntón con Arthur, pero el chavo le dijo que eso de alguien con poderes curativos eran puros cuentos. Ya llovieron 7 años desde entonces, y ahorita María ya no da para más. Por eso, el canciller anda desesperado por toparse con alguien que cura enfermedades en Fa. Si nos vamos a la historia original, fue gracias a la ley de Gilbert que la morra de Pride terminó teniendo a toda la raza con poderes raros en la palma de su mano. La neta, esa chamaca tóxica quería obligar a Gilbert a escoger entre ser su esclavo o pasar por la guillotina, pero se echó para atrás en el último segundo porque Pride quería ver con sus propios ojos cómo Gilbert se pudría en vida para siempre. En ese instante, Pride pega un brinco y despierta, pues el sueñito le hizo recordar todo el chisme sobre el canciller Gilbert. Resulta que el don era un objetivo secreto en el juego.
Todo un genio para las estrategias. Si Pride no lo topó luego fue porque en el juego salía como un viejito que de vez en cuando se transformaba en un chavito misterioso llamado Jin. Después de agarrar la chamba de canciller por un par de años, su prometida se agarró una enfermedad de esas que no tienen cura. Y desde ahí, el vato empezó a buscar por cielo, mar y tierra a alguien que sanara. Echarse 5 años chambeando para Pride fue el precio a pagar, para que le cumplieran la promesa de sacar esa ley y rastrear a los chidos con poderes. Pero, para su mala suerte, el mismo día que salió la ley, su morra estiró la pata. Después de todo este desmadre, Pride aprovechó para echarle el guante a un montón de raza con poderes. La muy tóxica los ponía contra la espada y la pared, o se volvían sus esclavos o les daban cuello. Por culpa de eso, el reino de Frisia se volvió a bañar en sangre. En cuanto al canciller, fíjate que el pobre de Gilbert quedó tan destrozado y lleno de culpa por la muerte de su prometida, que su poder se descontroló y solo podía transformarse en un anciano o en un chavito de 13 años. Y para acabarla de amolar, la junta del proyecto de ley ya se había armado desde el día anterior. Según la historia del juego original, la morra de Gilbert estiraría la pata el mismísimo día en que se aprobara la ley. Lo normal es que un trámite de esos tarde mínimo una semana, así que tenían ese tiempo contado. Nuestra prota, Pride, no lo pensó 2 veces y decidió echarle la mano, pero de la nada notaron que algo andaba mal. El rey le soltó que el ministro Gilbert no se había parado por el palacio en todo el día. Ya en su cuarto, el buen Stay le soltó toda la sopa a Tiara sobre las tranzas y cosas turbias que el ministro andaba haciendo por debajo de la mesa. Al ver esto, Pride sintió bien bonito de ver que sus hermanitos eran a todo dar. Siempre que pasaba algo iban corriendo a contarle. Nada que ver con la villana tóxica del juego original, que al chile jamás pelaba a nadie ni escuchaba consejos. Era obvio que un vato tan mañoso no se iba a quedar cruzado de brazos esperando una semanota a que se aprobara la ley. En ese instante a Pride le cayó el 20. ¡No manches! El momento en que la prometida de Gilbert iba a colgar los tenis no era en una semana, sino al atardecer de hoy mismo. Mientras tanto, Gilbert ya andaba chambeando y había contratado a unos mercenarios para buscar a alguien con poderes especiales. Pero cuando les dijo que buscaba a alguien capaz de curar cualquier enfermedad, los vatos se soltaron riendo en su cara porque sonaba a puro cuento chino. Gilbert, al ver el plan, se dio la media vuelta para abrirse de ahí, pero un malandro le cerró el paso y le exigió que soltara la lana. El ministro, con una frialdad que helaba la sangre, les dijo que un montón de inútiles como ellos no merecían ni un solo centavo. Al escuchar eso, los malandros se le dejaron ir con todo, pero el vato repartió leña y los mandó al suelo. La bronca fue que en un descuido, uno le agarró la pierna para que los demás lo agandallaran. Ya parecía que lo iban a mandar a San Pedro. Pero menos mal que aparecieron los hermanos y se armaron los trancazos, dejando a esos infelices hechos papilla. Luego, nuestra prota le soltó la bomba. Le dijo que, según sus cálculos, su prometida María iba a fallecer ese mismísimo día. Al escuchar eso, a Gilbert se le vino el mundo encima y cayó de rodillas, totalmente destrozado. Y es que fíjate, en el pasado, este vato no era nadie, vivía en lo más bajo del barrio. Cuando perdió a su familia, tuvo que ensuciarse las manos y hacer de todo con tal de sacar para tragar. Pero todo cambió una noche, cuando Gilbert se topó de pura casualidad con una chava que se estaba saltando por la ventana. Resulta que la morra era la tercera hija de un conde, y como siempre andaba malita de salud, la tenían encerrada a piedra y lodo en su cuarto desde hacía 2 años. Por eso, la pobre María se escapaba a escondidas todas las noches. Gilbert, sacado de onda, le preguntó que si no le daba miedo andar sola y que un loco como él le hiciera daño. Pero ella, con una calma tremenda, le contestó que si él decidía quitarle la vida con que él viviera feliz por los dos, ella se daba por bien servida. Al chile, después de decir eso, la morra se le acercó, le agarró la mano y le pidió que la llevara al lugar más bonito que conociera. Luego de quedarse embobados viendo las luces de la ciudad, Gilbert le prometió que en 3 días la volvería a llevar de paseo. María le regaló una sonrisa preciosa y le dio un abrazo que le reinició la vida. A partir de ahí, la chispa entre los dos agarró fuego. El vato se puso las pilas y consiguió chamba, y aunque la paga era una miseria, el simple hecho de ver a María ya era su motor para seguir echándole ganas. Pero un día, María le soltó que su familia ya le había conseguido prometido, y entre lágrimas le confesó que en realidad estaba perdidamente enamorada de él, y que le planta un beso. Faltaban solo 4 años para que ella cumpliera los 16, y le dijo que si no se volvían a ver, él tenía que ir a buscarla sin falta. A las 3 semanas de eso, ¡pum! Gilbert despertó un poder loquísimo. Se volvió alguien que no envejece, capaz de manipular su propia edad a su antojo.
Voló a ver a María para decirle que por un tiempo tendrían que distanciarse, pero le juró por su vida que antes de que ella cumpliera los 16, regresaría a rescatarla. Desde ese día, el vato se partió el lomo estudiando día y noche para colarse en la alta sociedad. Y la neta, tanta talacha rindió frutos porque logró convertirse en el mismísimo ministro de la nación. ¿Qué nivel? El día del reencuentro, Gilbert se inclinó con toda la elegancia del mundo y le dijo: «Mi señorita, si no le molesta, ¿aceptaría ser mi prometida?». María no lo pensó ni medio segundo, se le echó encima y lo abrazó con todas sus fuerzas, llorando a moco tendido de la pura felicidad. Los meses siguientes fueron pura miel sobre hojuelas, pero como la vida no perdona, llegó el fatídico día en que la enfermedad tumbó a María. Postrada en la cama, le pidió con la voz rota que si no la libraba, él tenía que seguir viviendo feliz por los dos. Gilbert la cayó de inmediato. Le juró que no se rindiera, porque él iba a darle la vida feliz que se merecía, así tuviera que recurrir a la tranza más sucia y llevarse a quien fuera entre las patas. Volviendo al presente, Stale le dio una buena regañada a Gilbert. Le echó en cara que por sus caprichos andaba cambiando las leyes, metiéndose con traficantes y hasta a punto de soltar secretos de estado. El chavito estaba echando chispas, pero Pride lo frenó en seco. Abrazó a su hermanito y le dejó bien claro que, pasara lo que pasara, el ministro seguía siendo parte de su gente, por más que el vato le tirara tierra a sus espaldas. Con una voz súper dulce, Pride le agradeció a Stale por cuidarle siempre la espalda. Al oír eso, al pobre se le ablandó el corazón, bajó la espada y le pidió disculpas. Luego, nuestra prota se plantó frente al ministro y le dijo que tanto él como su prometida quedaban perdonados. La neta, qué gran corazón. Después, Pride le ordenó a Stale que la teletransportara en caliente a donde estaban los caballeros y que luego se llevara al ministro a ver a María. Cuando el capitán de los caballeros vio que la princesa buscaba a su hijo Arthur, el señorón pegó el grito en el cielo para llamar al muchacho. Ahí mero, Pride se le acercó y le dijo que necesitaba que salvara a alguien, pero le advirtió que si lo hacía, su vida iba a dar un giro de 180 grados, y ni ella sabía si para bien o para mal. Arthur, sin dudarlo ni un segundo, le contestó que su vida ya había cambiado desde hacía mucho. Le juró que si era por la princesa, él daba la vida sin chistar. En ese instante apareció Stale y los teletransportó a todos directo al cuarto del ministro. El tiempo corría. Pride, a toda prisa, le dijo a Arthur que le pusiera las manos encima a María. Ella ya sabía el secretito. El poder del compa no era nomás para hacer crecer plantitas. Era magia curativa capaz de sanar lo que fuera. Y ¡pum! De las manos de Arthur salió un brillo cegador y en cuestión de segundos María empezó a recuperar el color y la vida. Al ver a su amor de vuelta, Gilbert se quebró por completo. María le apretó la mano y con una voz suave le pidió que ahora sí le hiciera inmensamente feliz. Al escuchar eso, el vato se soltó llorando a mares y la abrazó como si no hubiera un mañana. Pride estaba bien consciente de que en la historia original Arthur tardaba como 5 añotes en darse cuenta de su verdadero poder. Había mandado el guión por un tubo, pero la neta no se arrepentía ni tantito, pasara lo que pasara después. Ya más calmados, a Pride le sacó de onda ver a Stale en modo adulto y le preguntó qué rollo. El chavito le explicó que el ministro había usado su poder en él. Pride se quedó con el ojo cuadrado, pues no tenía ni idea de que Gilbert pudiera alterar la edad de otras personas además de la suya. En eso, el ministro se acercó, se inclinó hasta el suelo y le dio las gracias de todo corazón. Admitió sin rodeos que todas sus tranzas no tenían perdón de Dios. Confesó que él había inventado los chismes mala leche de la princesa para ganarse a la gente, y que, para colmo, casi vende los secretos de la corona en el mercado negro. El vato ya estaba mentalizado para recibir cualquier castigo. Al chile, Pride no quería hacerle nada malo al principio, pero después de semejante confesión tampoco podía hacerse de la vista gorda y dejarlo pasar como si nada. Le puso una mano en el hombro y le preguntó: ¿estás dispuesto a llevarte este secreto a la tumba y no decirles ni pío a mis padres? Pride le advirtió que el camino por delante iba a estar súper pesado y que si la culpa se lo terminaba comiendo vivo, ya no habría nadie que lo juzgara ni lo salvara. Además, le ordenó a toda la banda presente que hicieran de cuenta que nada de esto había pasado. Claro, semejantes metidas de pata no salían gratis, así que lo obligó a jurar ahí mismito. Su condena sería que, mientras la corona lo necesitara, él tendría que seguir chambeando como ministro y dar la vida por el reino. Esas palabras le pegaron directo en el cora a Gilbert. Nuestra prota sabía perfecto que, como el vato controlaba su propia edad, pasara lo que pasara, él iba a tener que vivir atado a ese juramento por muchísimo tiempo.
Lo más loco es que en el final del juego original, Gilbert le había jurado a Tiara que, aunque su alma se fuera directo al infierno, hasta que llegara ese día, él defendería a la gente de ese reino con uñas y dientes. Y mira nada más, esa mismita promesa fue la que soltó frente a Pride y todos los presentes. Después de eso, Gilbert soltó una sonrisa y le dio un beso en la mano a Pride, poniéndola roja como tomate. Pero aguanta, que el vato se soltó el pelo, le quitó los zapatos y empezó a besarle hasta los pies. En fa, la prota captó el rollo. Besar el dorso de la mano es puro respeto, las uñas son adoración, el empeine significa devoción total y la pantorrilla, sumisión absoluta. Volteó a ver a los hermanos que estaban con el ojo pelón mirando el chisme, y la pobre nomás quería que se la tragara la tierra de la pura vergüenza. Y así fue como Gilbert se volvió el seguidor más fiel de la princesa. La chava no solo le dio un chance de redimirse, sino que fue el ángel que salvó a su amada María. La neta, ese nivel de gratitud no se le iba a olvidar en lo que le restaba de vida. Esa misma noche, Arthur regresó a su cuarto y se topó con Stale, que ya lo estaba esperando. El chavito le preguntó directo al grano si ya le había soltado la sopa al comandante sobre sus poderes especiales. Arthur le contestó que sí, que ya le había contado todo al comandante y al subcomandante Clark. Al chile, Stale pensaba que un poder de sanación estaba en otro nivel de valioso. Le dijo que si se volvía un doctor de élite podría salvar a muchísima más gente, pero a Arthur le valió. Él tenía la mirada puesta en un solo sueño, convertirse en un gran caballero. Y ni a trancazos iba a renunciar a eso. Fíjate que luego el compa Arthur sacó al tema que el morro siempre le ha traído ganas al viejo primer ministro. Stale confesó al chile que no podía perdonar a Gilbert, pero como su hermana mayor estaba ahí, pues ya no había bronca. Pero de la nada, antes de que terminara de hablar, pácatelas. Arthur le soltó un almohadazo en toda la cara y le reclamó, bájale a tu sonrisita falsa, si traes algo atorado, suéltalo de una vez. Al escuchar eso, Stale ya no se guardó nada. De volada le regresó el almohadazo a Arthur y le gritó, ¿y a ese viejo de Gilbert qué le pasa? Desde siempre anda de encimoso con mi hermana, y nomás abre la boca para tirar pura mala vibra. Y así, los dos vatos empezaron a agarrar sus chivas y aventarse de todo por todo el cuarto. Stale admitió bien frustrado que, la neta, no estaba al nivel de Gilbert. Por más que se la partía entrenando, todavía se le hacía bien pesado proteger a la princesa. Para acabarla de amolar, apenas cerró el pico y ¡tras! Arthur le acomodó otro almohadazo para callarle la boca. El rubio le recordó que antes de entrar al palacio se contaban puros chismes bien feos de la princesa, pero que ahorita ya nadie dice ni pío. ¿Qué acaso no fue el mismísimo Stale, en el que chambeó en las sombras para apagar todos esos rumores? Al chile, eso es protegerla y no jaladas. Pero bueno, como un solo vato no puede cargar con todo el paquete, para eso estaba Arthur ahí. Stale sería el escudo y él sería la espada. Así que le propuso que si en el futuro a Pride se le armaban los trancazos, le avisara de volada. Y no solo eso, si Tiara o el mismo Stale corrían peligro, él también se iba a rifar el físico para salvarlos. Después de soltar toda la sopa como dos machos hechos y derechos, chocaron los puños y juraron que se pondrían más mamadísimos juntos. Esa mera noche, la bandita de Pride se lanzó a la fiesta que armó el viejo Gilbert. La morra Tiara andaba con la duda y preguntó, «Oye, ¿de verdad mi hermano alucina tanto al primer ministro?» A lo que el morro le contestó que no nomás le caía gordo, sino que lo odiaba con toda su alma. Pero Tiara nomás peló los dientes con una sonrisa y dijo, pues yo quiero un montón al primer ministro Gilbert y a la señorita María. La morra también sabía perfectamente que Stale, la neta, no odiaba tanto al viejo porque últimamente ya no andaba de tóxico echándole pleito. Lo más loco es que ese coraje más bien olía a pura envidia. Ella tenía bien claro que su hermano siempre se partía el lomo para superar a Gilbert y así cuidar mejor a la princesa. Justo en ese momento, Pride y el mismísimo Gilbert se acercaron para invitarle un trago a Stale. El morro agarró la copa, le dio un sorbo y empezó a murmurar entre dientes que al chile seguía sin poder perdonar a ese viejo. Al escuchar eso, Gilbert nomás sonrió de ladito y le soltó, siendo así la cosa, entonces de ahora en adelante tendré que encargarle mucho su apoyo. Un rato después, el primer ministro soltó la bomba de que él y la señorita María ya se habían amarrado oficialmente. Toda la raza en la fiesta se puso súper feliz con el chisme. Y la neta, Pride también andaba con el corazón llenito al ver que por fin logró hacerles el paro para que estuvieran juntos. Fíjate que ese mismo día los caballeros armaron un torneazo para escoger a la nueva guardia, y todos se pusieron a festejar cuando el Arthur repartió leña y se llevó la victoria. Con eso ya la había armado para quedarse siempre pegado a la princesa Pride. Al día siguiente la bandita se lanzó a dar un rol de inspección en su carruaje.
Ahí la Tiara andaba comentando que en el torneo de ayer, el Arthur se había visto pasadísimo de lanza. Como los jefazos de los caballeros no le entraron al quite, esta vez la competencia se puso bastante brava y con mucha raza. Pero de la nada, sangoloteo tremendo. El carruaje dio un frenón brutal porque un vato cayó tieso justo enfrente de ellos. Pride se bajó en corto charojo y de volada topó que el morro tirado era el Val. Ya en la tardecita, cuando el Val peló el ojo, quiso ponerse al brinco, pero pácatelas, su contrato de esclavo lo amarró por completo. En eso, la Pride se le fue directo a la yugular. A ver, tú andabas buscándome para pedirme un favorzote, ¿a poco no? Para que un tipo como tú se aparezca por mis rumbos de a tiro es porque el agua te está llegando al cuello y vienes a suplicar ayuda. Por eso, la morra le ordenó sin rodeos que soltara lo que realmente pedía a gritos su corazón. Al oír eso, el Val empezó a retorcerse y hasta se quiso ahorcar con sus propias manos, y nomás para no soltar la sopa, pero la Pride le puso un alto en seco, ordenándole con toda la autoridad que escupiera su verdadero deseo. Al final el pobre diablo ya no pudo pelear contra el contrato y soltó el llanto. Por lo que más quieras, salva a los niños. Son unos huerquitos que viven en lo más bajo del barrio, se llaman Sefek y Kemet, y resulta que unos malditos traficantes de personas se los llevaron. Para acabarla de amolar, antes de que caiga el sol de mañana, el Val tenía que entregar a otros 5 chamacos para pagar el rescate, algo que al chile era una misión imposible. Además, nada le aseguraba que esa bola de malandros fueran a cumplir su palabra. Pride captó la movida de volada. Con ese contrato de esclavo, el Val estaba atado de manos para lanzarse solo. Así que la morra dio la orden de encerrarlo por esa noche. Apenas escuchó eso, el Val se encendió del puro coraje y le gritó en su cara que era un monstruo desgraciado. Al ver que le faltaban al respeto a su princesa, el Arthur casi se le va encima a los trancazos, pero Stay lo frenó en seco. Con una calma de otro nivel, Pride le soltó a sus chamacos que sí le iban a hacer el paro, dejando al Val con la boca abierta. Después de todo, andarse robando gente en este reino es un delito pesadísimo, y la neta, no se iban a quedar de brazos cruzados viendo cómo esas escorias se llevaban a los niños. Pride clavó su mirada en el Val y le tiró la frase matadora. Esas personitas que tanto te importan también son gente de mi pueblo. Un ratito después, la bandita de Pride bajó a los separos donde tenían al Val. Ahí el Sta le avisó que el mismísimo Gilbert le iba a entrar al quite en la misión de rescate, porque a fin de cuentas el viejo tenía todo el expediente de esos malandros. Al oírlo, Pride sintió que el primer ministro sí era alguien de fiar. Pero cuando los 4 entraron al calabozo, vieron que el cuarto estaba hecho un completo desmadre, y en medio de todo el relajo estaba el Val, con una sonrisa de victoria, burlándose porque la Pride jamás le prohibió destrozar el lugar. Sin darle mucha vuelta, la morra le acercó su plato de comida y le soltó la orden de que no fuera a tirar la charola ni a tragar a lo menso. ¡Y tómala! En un parpadeo, el Val sacó un cuchillo de quién sabe dónde y se lo aventó directo a Pride. Stale y Arthur ya iban con todo a partirle la madre, pero los pararon en seco. Entonces el vato con cara de mosca muerta pidió perdón, diciendo que nomás le había apuntado a una araña que estaba atrás de ella. Pride ni se inmutó y le advirtió: mira güey, por más que le juegues al vivo para que te odie, no te va a salir. De aquí a mañana no vas a asomar ni las narices fuera de esta celda, así que cómete todo calladito y vete a dormir. Si de verdad quieres salvar a esos niños, lo primero que tienes que hacer es recargar las pilas. El Val sintió que le hervía la sangre y les gritó que no necesitaba la caridad de nadie. Fue ahí cuando Tiara alzó la voz y le preguntó: ¿qué no se supone que te morías por salvar a Kemet y a Sefek? Y el muy tóxico le contestó: esos mocosos, a mí me valen 3 hectáreas, nomás me sirven para que yo pueda darme la gran vida y ya. Pero ojo, que la Pride cachó algo raro en esa respuesta tan rascuache. Seguramente por el maldito contrato, el Val no podía mover un dedo por su cuenta, y por eso ocupaba que los huerquitos le hicieran la chamba sucia. El Val empezó a tirar veneno, diciendo que ver a una niña fresa de cuna de oro como Tiara nomás le revolvía el estómago. Pride de volada fue a abrazar a su hermanita y le pidió perdón bien dulce por el sustazo que se llevó. Ella sabía mejor que nadie que Tiara tiene un corazón de oro y siente regacho el dolor ajeno. Por eso estaba segurísima de que las preguntas que le soltó al Val no eran nomás por nomás. Luego, Pride les ordenó a los vatos que se llevaran a la niña a un lugar seguro mientras ella se quedaba a solas un rato con el prisionero. Al principio, sus 2 compas pegaron el grito en el cielo, pero ya pensándola bien en frío, con ese contrato de esclavo de por medio, la neta no había mucho peligro. Nomás para no dejar, Stay le advirtió que en una horita exacta regresaría por ella. Y así los 3 se pintaron de colores. Ya cuando se quedaron los 2 solitos en el cuarto,
Pride se le fue al cuello preguntándole si de verdad ponía su orgullo mugroso por encima de la vida de esos niños. El Val ya iba a soltar que a huevo que sí, pero pácatelas, el contrato le metió freno y lo obligó a negarlo todo. Ya encarrerado, el morro empezó a contar cómo fue que esos huerquitos de puros metiches llegaron a invadir el lugar donde él vivía, y desde ese día se le pegaron como chicles, por más que el Val anduviera brincando de cantina en cantina. Cuando la morra le preguntó si sabía por qué le hacían tanta sombra, él le tiró que a lo mejor los chamacos pensaban que al lado de un vato rudo como él estarían a salvo. Pride no le bajó al ritmo y le preguntó, a ver, ¿cómo son esos tales Kemet y Sefek? El Val le soltó que los dos traían poderes especiales, pero que al fin y al cabo nomás eran mocosos. Kemet tenía un chorro de labia, pero era de los que nunca te dejaba ver lo que la neta estaba pensando, y siempre andaba pegado a él y a Sefek. Además, el Val ni siquiera tenía idea de cuál era su poder. Por su parte, la Sefek jalaba con el Kemet a todos lados, y aunque no tuviera ni una gota de la misma sangre, la morrita siempre lo cuidaba como si fuera su hermanito menor. Cada que se armaba la gorda, los huerquitos usaban sus poderes para empapar al Val con agua. La Sefek fue la de la brillante idea de empezar a seguirlo a todos lados. Es más, antes de que este güey les enseñara, los chamacos ni sabían que existía el dinero. Mientras soltaba todo esto, el coraje se le subió a la cabeza. Se soltó un guamazo tremendo contra la pared y le gritó a Pride si con ese chisme ya estaba contenta. Según él, esos dos chamacos nomás le daban dolores de cabeza y que las únicas cosas que le importaban en esta vida eran los billetes y el pellejo de la princesa. El Val se sentía un lobo solitario, sin familia ni compas, y juraba que toda esa raza que se petateó en el barranco hace tiempo nomás habían sido peones que él usó a su antojo. Pero fíjate, justo cuando iba a soltar que le valía madre si esos dos huerquitos se morían, el bendito contrato le cerró el hocico. Ahí fue cuando Bright por fin armó el rompecabezas y cachó qué era lo que este vato más quería en el mundo. Por más que el terco se aferrara a negarlo, la verdad le estaba pegando en la cara. El Val andaba todo sacado de onda, sin entender por qué un par de chamaquitos X le hacían sentir como si le estuvieran quemando el pecho. Los gritos de auxilio de esos morros le taladraban los oídos y no lo dejaban en paz ni un segundo. Ya en la desesperación, el Val le echó la culpa a Pride, reclamándole que si ella lo hubiera mandado al más allá desde el principio, jamás habría sentido este dolor tan perro. Y así, sin darse cuenta en qué momento pasó, el vato rudo se quebró y empezó a soltar las lágrimas. Pride se dio cuenta de que ese pobre diablo ni siquiera entendía por qué estaba llorando, ni se imaginaba lo muchísimo que Kemet y Sefek significaban para él. Fue entonces que la princesa se acercó despacito, lo abrazó con todo el corazón, y con una voz bien dulce le explicó, hasta ahora tú nunca habías tenido algo que valiera más que tu propio pellejo, ni a nadie por quien valiera la pena rifarte la vida. Eso que te está haciendo nudos en el estómago y te trae vuelto loco, se llama preocuparte por los que amas. Pride se dio sus buenos golpes de pecho por no haber cachado el problema más rápido. Ella sentía que su hermanita Tiara ya se había dado cuenta del asunto desde hace rato y estaba 100% segura de que si perdía a esos chamacos, el Val se iba a hundir en la peor de las depresiones. Ya en la tardecita del día siguiente, el Val cayó al punto de encuentro y los malandros le gruñeron preguntando que por qué demonios nomás traía a 4 huerquitos. Pero el Val no se achicó y les escupió. Yo soy el quinto. Y para que se lo sepan, también traigo poderes. Los secuestradores pelaron los ojos, bien prendidos con la oferta, pero justo cuando el compa les exigió que soltaran a los suyos, ¡zas!, le aventaron unas cadenas y lo amarraron como puerco. Un vato tapado de la cara se rió y le soltó. ¿Ya nos cayó la mercancía? ¿Tú crees que te los vamos a regresar? Y de un patadón en la cara lo mandó a dormir. Al ratito, esos puercos subieron a los otros 4 niños a su carreta, pero ni por asomo se olían que esos chamacos eran la mismísima bandita de Pride disfrazada. Y es que haciendo un flashback a cuando andaban armando el plan de rescate, el Stale se sacó de la manga que, una vez que se colaran a la base enemiga disfrazados de huerquitos, todos los caballeros les iban a caer de sorpresa para apañarse a toda esa bola de lacras de un solo golpe. Fíjate que Gilbert ya tenía luz verde de la reina para rescatar a la gente y barrer con esa organización, pero lo más loco es que la jefa no tenía ni idea de que Pride también se había metido a la guarida enemiga. Además, el tildado del canciller Gilbert usó sus poderes para convertir a todos en chamacos y pasar desapercibidos. Stale no se quedó atrás y se puso el nombre falso de Philip. Gilbert se puso el apodo de Sue y Pride el de Sing. Al meterse en la cueva de esos traficantes de mala muerte, Stale activó su poder para desatar a todos. En eso, un par de malandros los cachan, pero el morro, ni lento ni perezoso, los teletransportó directito a la cárcel.
Los guardias no entendían ni qué onda cuando de repente ya tenían enfrente a Alan y a Eric, los meros meros de los caballeros. Así, los niños secuestrados fueron llevados de volada a un lugar seguro. Después, Stale y Val se lanzaron a buscar la zona donde tenían a los morritos con poderes, mientras al grupo de Pride lo arrastraron a las celdas comunes. Pero, ¡oh, sorpresa! La prota se topó ahí con Hemet y Sefek. Le soltó que era compa de Val, pero se armó la confusión y pensaron que el mismísimo Val había engañado al grupo de Pride para cambiarlos por su libertad. Al chile, Hemet preguntó en dónde andaba Val y Gilbert les tiró el dato. Les dijo que el vato iba en camino a las celdas especiales. Sefek se puso súper nerviosa, jurando que a su hermano ya lo habían apañado. De la nada, entró un malote gigantesco con cuchillo en mano, gritándoles que se callaran la boca. Por el lado de Val, tras sacar a las víctimas, se dio cuenta de que no hallaba a sus hermanitos por ningún lado. Dedujo que seguramente habían escondido sus poderes y estaban encerrados con Pride. En eso, Stale vio un brillo medio raro y Val le aclaró que ahí metían a los de poderes ultra raros, o sea, los que están en otro nivel. Para acabarla de amolar, apareció un secuestrador sacando la fusca, pero antes de que hiciera cositas, Stale lo teletransportó desde atrás. Luego, le pasó a Val una fusca y un montón de explosivos, ordenándole que armara un desmadre para distraer a esos infelices, mientras él se lanzaba a checar de dónde venía esa luz. Del lado de Pride, el grandulón del cuchillo ya se les acercaba cuando, ¡pum!, retumbó una explosión. Era Val, que ya andaba repartiendo leña y provocándolos para que le entraran a los trancazos. Al ver a los guardias todos paniqueados, el grupo de Pride supo que era la señal. Sefek, al enterarse de que Val estaba en aprietos, agarró de la mano a su hermanito y salió pitando. Un guardia se les quiso poner al brinco, pero Sefek le metió un trancazo de agua que lo mandó a volar. Ahí a Pride le cayó el 20 de que Val se refería a los poderes de Sefek. Los otros malandros quisieron abalanzarse, pero la presión del agua los escupió lejísimos. Los hermanitos se agarraron de las manos para buscar al mayor, pero Gilbert les dijo, tranquilos, yo me encargo de este relajo. Mientras tanto, Stale ya había desatado al morro que brillaba, un rubito llamado Powell. Su idea era sacarlo de ahí, pero el chavo empezó a usar su poder para oponerse. La neta es que el vato odiaba sus habilidades y no quería regresar a casa, creyendo que solo le traía pura desgracia a los suyos. Stale se dio cuenta de que el poder del güero se estaba saliendo de control. Resulta que por eso Powell huía de la gente. Andaba súper perdido. Si hubiera sido la prota, no habría dudado en tenderle la mano para salvarlo. Stale se le acercó y le confesó que él también tenía habilidades especiales. Le pidió de corazón que aguantara vara un tiempecito, porque en unos añitos, cuando Pride subiera al trono, ese reino iba a ser el mejor lugar para vivir. Y que si para entonces Powell seguía sin rumbo, Stale le juró que él mismo le encontraría su lugar en el mundo. Con esas palabras tan al chile, el muchacho logró calmarse. La razón por la que Stale se portó así es porque él sabía lo que se siente que te tiren un salvavidas cuando te ahogas, y le prometió usar su poder para que Powell y su familia fueran felices. Dicho esto, Stale lo teletransportó, pero fíjate que al querer regresar con la prota, el cuerpo de Stale ya no dio para más y se desmayó. Del otro lado, los caballeros por fin le cayeron a Pride. Alan vio a Arthur y se sacó de onda. ¿Qué haces tú aquí, mijo? Pride corrió a saludarlo, pero Arthur de volada la tapó. Les gritó que salvaran a la gente y salió corriendo con Pride a cuestas. Alan no se quedó atrás y ordenó a la mitad de su tropa que siguieran a Eric para el rescate y al resto que se fueran con él a darle en la torre a los malos. Pride andaba toda norteada. ¿Para qué esconderse si tenía cuerpo de niña? Pero Arthur le dejó clarísimo que los caballeros la iban a topar a la primera de cambio. Y dicho y hecho, el hermano mayor, Alan, llegó diciendo que esa morrita tenía toda la pinta de la princesa, pero Arthur se aferró a que era Rin, una conocida suya. Haciendo de lado ese circo, resulta que los traficantes ya habían atrapado a Val y a Stale. En eso, el tildado de Gilbert llegó repartiendo madrazos para salvar a Stale. Un malote enmascarado lo amenazó. Si movía un dedo, le metía un plomazo a Val. El chavo solo sonrió de lado y le tiró. ¿A poco crees que mi vidita sirve para ser rehén? Pero Gilbert le dijo que qué lástima, porque los caballeros ya estaban ahí. El del pasamontañas no se tragó el cuento y le soltó un plomazo a Gilbert. En cuanto los caballeros llegaron y vieron al canciller herido, a Arthur le hirvió la sangre, sacó la espada y le acomodó un buen tajo al jefe. Alan ordenó el ataque total y Pride corrió hacia Stale. Al ver que el morro estaba bien,
Arthur se soltó con unos espadazos a la velocidad de la luz y tumbó a todos los que los rodeaban. De la nada, le voló una cadena encima, pero Arthur se la quitó de puro milagro. El líder le gritó que soltara la espada o se quebraba a Powell. Luego, amarró a Arthur con sus cadenas. El malote ya sentía que había ganado, pero la prota se transformó de vuelta a su forma de adulta. Pegó un brinco, soltó un sablazo que hizo tristes pedazos las cadenas de Arthur y voló al otro lado para rescatar a Val. El enmascarado no daba crédito a sus ojos y le aventó unas cadenas, pero ella, con un par de movimientos básicos, las hizo polvo. El traficante andaba necio, sacó la pistola y le disparó, pero la morra activó el modo super ruda y rebanó cada bala como si nada. Pride notó que el tipo tenía poderes y encima era ciudadano del reino, pero tristemente el güey no quería ceder y buscaba llevarse a todos al hoyo. Así que la prota no lo pensó dos veces y sentenció que por órdenes de la mismísima reina de Fresia, esa organización iba a desaparecer. Dicho eso, le lanzó su espada al capitán Alan para que la atrapara y de un tajo certero mandó a dormir al malote. Todos pensaban que ya la habían librado, pero de pronto el piso empezó a temblar durísimo. Los soldados avisaron que había explotado algo afuera, pero nadie sabía qué onda. En eso, un caballero dio el pitazo de que dos chamacos se habían regresado corriendo a la cueva y que uno controlaba el agua. Al oír eso, a Val se le bajó la sangre, sabiendo que eran sus hermanitos, y le metió nitro hacia el túnel. Al llegar con Sefek, se enteró de que Hemet se había quedado atrapado. Val forzó sus poderes para mover las rocas, pero nada. El suelo volvió a sacudirse. La cueva ya estaba a punto de venirse abajo. Val se lanzó a quitar las piedras a puro puño limpio para salvar al niño. El capitán Alan gritó que los rescatados pelaran gallo y que los demás ayudaran a Val. Pride también le rogaron que se fuera, pero ella, ni de chiste, iba a ceder. Mandó a Gilbert a sacar a Stale de una buena vez, mientras Alan se llevaba cargando a una Sefek que no paraba de patalear. En eso, Val logró ver a Kemet, pero la tierra rugió otra vez. Les gritó a todos que se largaran y que él era un pecador y que lo dejaran ahí tirado. La prota intentó decirle algo, pero Val la cortó en seco, advirtiéndole que no se le ocurriera darle órdenes en ese momento. Al oírlo, Pride se calmó y le pidió que usara su habilidad para sacarlos a todos. Por suerte, Stale ya estaba a salvo. Cuando Sefek vio al grupo de Pride y supo que su hermano seguía en la cueva, quiso lanzarse de regreso, pero los caballeros la frenaron. La morrita se puso brava y empezó a disparar agua para zafarse. Pride estaba contra la pared. Si fuera el juego lo resolvía fácil, pero en el mundo real se sentía de manos atadas. Ahí fue cuando Gilbert le soltó una teoría que le prendió el foco a la prota. Salió corriendo con Val y vio que Hemet seguía atrapado tras los escombros. Sin dudarlo, le ordenó al vato que la dejara entrar. Luego le gritó que le agarrara la mano a Hemet y usara su poder al máximo. Val le dijo que su poder no daba para mover semejantes rocas, pero Pride no anduvo con rodeos y le ordenó: domina toda esta cueva, ahora mismo. Apenas cerró la boca a la morra, Val dejó salir toda su fuerza y le cambió por completo la forma a la cueva. Hemet salió librete, dejando a todos con el ojo cuadrado. Ahí, Pride les explicó que ese milagrito lo habían logrado entre los dos. Se acordó de lo que le dijo Gilbert. Lo más seguro era que Hemet tuviera el poder de potenciar las habilidades de otros. El don señaló a Sefek y dijo que su magia de agua era súper débil, pero cuando agarraba la mano del niño, mandaba volar a todos esos mañosos. A Val le cayó el 20, así que volvió a probar su poder para controlar el túnel entero. Creó una piedra de la nada y empezó a moverla con la mente. Con eso, los cuatro lograron pelar gallo de la cueva en un parpadeo. Sefek andaba brincando de alegría al ver a todos a salvo, pero al mismo tiempo, un peli morado los andaba guachando desde las alturas y le preguntó a un tal Tipet: ¿estás 100% seguro de que los caballeros no nos toparon? Y es que los muy rufianes querían dejarles un regalito a los soldados antes de darse a la fuga. Soltaron un montón de bombas desde arriba que dejaron a varios bien amolados. Pride no entendía ni qué onda con tanto relajo. Al ver a Sefek herida, Val salió disparado hacia ella, pero de la nada el suelo se abre de golpe. Val mete el acelerador, agarra a Sefek y la avienta para arriba mientras él se va al precipicio. Y fíjate que, mientras caía, la vida le pasó por los ojos. Se acordó de cuando tenía 7 años y su propia madre lo botó en los barrios bajos. La neta, le llovían los trancazos y casi cuelga los tenis un montón de veces. Pero con el tiempo se curtió y aprendió a sobrevivir en esa jungla. Hasta agarró una buena chamba. Pero para acabarla de amolar, unos años después Pride lo atoró y lo volvió su esclavo.
Cuando lo patearon fuera del palacio, a Val no le quedó de otra que regresar al barrio. Ahí se topó con dos chamaquitos a los que una pandilla les estaba haciendo la vida de cuadritos. La niña ya estaba lastimada, pero a Val le valió un reverendo cacahuate y se abrió del lugar. Lo más loco es que al día siguiente cuando despertó, tenía a los dos mocosos pegados a él. La morrita le dijo, bien tierna, que si se quedaban a su lado iban a estar a salvo. El vato pensó, sobrevivir en este basurero ya está cañón, y encima quieres que cargue con este escuincle, pero la niña se plantó y le dijo que su hermanito no era ninguna carga, sino su familia. Val se sacó de onda. ¿En serio alguien como él quería jugarle al protector con ese niño? Pues la niña, bien terca, le soltó que sí se armaba, que con solo pegarse a él como chicle era más que suficiente. Y así, los chamacos lo empezaron a seguir a todos lados, por más que Val intentó pintar su raya. Lo más loco es que hace apenas unos días el vato andaba vendiendo a un chingo de morritos, pero por el mentado contrato de esclavitud, ahorita ya se la peló y no puede seguir con sus tranzas. Por esta misma razón, el buen Val de plano no tuvo corazón para hacerle daño a ese par de chamacos. Y así fíjate que pasó un mes, luego 2 y hasta 3 meses, tiempo suficiente para que este vato se acostumbrara a tenerlos pegados como chicle. Al chile, Val ya harto les preguntó que hasta cuándo pensaban seguirlo y la morrita, bien segura, le soltó que para siempre. Lo más agüitado fue cuando les preguntó sus nombres y ella le dijo que la gente solo los llamaba basura y estorbo. La neta, Val se quedó sin palabras. Para acabarla de amolar decidió bautizarlos él mismo como Sefek y Kemet. Sefek significa 7 y Kemet significa 3, que casualmente era la edad de los morritos. No manchen. Los niños estaban que no cabían de la emoción. Desde ese momento agarraron confianza y no paraban de platicar con él. Con las mañas que les enseñó Val, los chamacos empezaron a chambear vendiendo agua limpia para sacar unos pesitos. Aquí fue cuando nuestro prota se dio cuenta de que Sefek tenía poderes especiales. Esa misma noche, el vato se tentó el corazón y les compartió de su carne, mintiendo con que era la ganancia de lo que habían vendido. Todo porque el orgullo no le dejaba aceptar nada de agrapa. Los chamaquitos, al escuchar eso, se devoraron la comida como si no hubiera un mañana. Al día siguiente, mientras Val andaba en la chamba, los dos hermanitos llegaron corriendo bien emocionados a presumirle un pescadote que habían conseguido a cambio de agua, diciéndole que se lo llevarían a casa y que, por favor, no llegara tarde. La raza del barrio, al ver que la familia de Val ya comía chido, se empezó a morder de la envidia, cosa que a este güey lo dejó sacado de onda. Pero el ambiente se puso tenso cuando, al caer la tarde, regresó y vio que una bola de malandros tenía acorralados a los niños. Y de la nada, sin darle chance de meter las manos, lo amarraron con unas cadenotas y le arrimaron una paliza de aquellas. Cuando estos pelados se enteraron de que Val no era de este reino, ya querían mandarlo a conocer a San Pedro. Pero uno de los malotes los frenó, diciendo que el vato todavía les podía servir para algo. El jefe de la banda le dio un ultimátum. Tenía 2 días para traerles a 5 niños si quería recuperar a su par de chamacos. Val se prendió y quiso soltar los trancazos, pero por culpa de su maldito contrato de SQL, fíjate que el pobre nomás se quedó mirando de manos atadas cómo se llevaban a los chamacos. Volviendo al presente, Val ya daba su vida por terminada, la neta. Pero al abrir los ojos, de la nada ve a Pride lanzándose con todo. Sin dudarlo, la morra le gritó que le agarrara la mano. El vato le advirtió que ella iba a colgar los tenis, pero Pride, bien firme, le soltó que él también era su gente, al chile. Terminando de hablar, la morra se aventó un chiflido para despertar a Stale. Y vámonos. El compa se teletransportó en un parpadeo y sacó a los dos del apuro. Mientras los dos hermanitos seguían llore y llore a moco tendido, Val llegó por la espalda, los abrazó y les soltó que esa familia era un reverendo dolor de cabeza. Ya pasado un tiempecito, Arthur pasó el reporte. Los malotes que soltaron los explosivos en los trancazos pasados seguían sueltos por ahí. En esas andaban cuando el trío de Val hizo acto de presencia, nomás para aventarle a Pride un pergamino con unos papeles importantes. La morra se quedó de a 6, no se esperaba que el vato hiciera la chamba tan en corto, pues el puro viaje al Reino del Sur se avienta unos 5 días de camino. Lo más loco es que esos 3 se lanzaron apenas ayer y hoy ya estaban de vuelta. Stale le echó un ojo y confirmó que eran los papeles originales. Sobre el trato, Pride les aclaró que lo iba a platicar con lujo de detalle con su jefa, la reina. Y para rematar, les dio el nombramiento oficial. Ahora serían los mensajeros VIP de la mera realeza. Al escuchar eso, los hermanitos brincaron de gusto, pero Val se sacó muchísimo de onda. La neta no esperaba que le dieran chamba a un ex malandro como él. Pride le soltó que como parte de los planes con sus aliados, andaban cocinando la idea de armar un lugar llamado escuela.
La tirada es educar a los chamacos y darles un piso parejo para salir adelante en la vida. Y fíjate que si esos tres se ponían las pilas moviendo los paquetes, todo el rollo para levantar la escuela iba a fluir como agua. A Val no le pareció mala idea, al fin y al cabo esa chamba le iba a dejar muy buena lana. Pero de la nada el vato se hinca, le quita el zapato y le planta un beso en el pie, jurando seguir a la princesa hasta el fin del mundo. Y para acabarla de amolar. Mientras Pride seguía sacadísima de onda, el loco va y le da una lamida al pie. Todos se fueron para atrás de la impresión. Tiara y Arthur nomás no daban crédito a lo que acababan de ver. Stale se acercó en corto a ver si Pride estaba bien, tirándole unas miradas asesinas al atrevido de Val. El muy cínico andaba bien gallito diciendo que lo tomaran como un saludito de compas. A Pride le hervía la sangre del coraje, pero se tuvo que tragar el berrinche y nomás le dijo a Tiara que todo estaba tranqui. Ya después, Val se puso de encajoso exigiendo su premio, pero Stale le cortó el rollo diciéndole que primero iban a ir a echar un ojo y luego arreglaban cuentas. Al final, Pride no se puso los moños ni hizo drama, porque a fin de cuentas, la neta lo que más le urgía era ir a pasarle el reporte a la reina madre. Los tres ya se iban a pelar, pero el malote de Val le empieza a tirar carrilla a Stale, diciéndole que la neta ha de estar bien cañón ser el príncipe de la princesa. El morrito se prende en fa y voltea todo enojado. La raza alrededor no entendía ni papa, pero el pobre Stale se estaba muriendo de la vergüenza. Fíjate que ahí, Pride se acuerda de que allá en la montaña le había dicho a Stale que era su príncipe. Y para acabarla de amolar, Val le dice a la morra que si se anima, en la noche él le puede enseñar a hacer cositas de grandes al derecho y al revés. Al chile, Arthur ya no aguantó vara, se le acercó y le reclamó con todo. Val le echa el ojo al chamaco y le tira la onda. ¿Qué onda? ¿Te unes a la chamba o qué? Pero la neta, Pride no iba a dejar que le metiera ideas raras en la cabeza al buen Arthur. Con una sonrisa le dice que con solo tenerlo cerquita ya es más que feliz, y se lo lleva de ahí a la de ya. Por su parte, Tiara también empuja a Stale para que le llegue. En eso, Val le echa un grito a Pride y le dice al chile, oye, cuando terminen de levantar esa escuela, mete a estos dos chamacos a estudiar. Rato después, fíjate que Pride anda checando el entrenamiento de Arthur y el vato de Gilbert nomás le aplaude bien sarcástico por caerse tan bonito. Desde la barrera, Stale le echa porras a Arthur para que lo mande a dormir, pero como a Arthur le estaban dando una arrastrada marca diablo, Gilbert invita a Stale al ruedo. Su respuesta, que primero muerto antes que agarrarse a trancazos con ese viejo. Viendo el plan, Gilbert se pone chido y lanza un reto. El próximo round será un combate de práctica. Si el buen Arthur logra darle aunque sea un buen llegue, le va a enseñar esa técnica tan pasadísima de lanza. Los chavos se quedan con cara de... ¡Órale! Pero Tiara andaba bien perdida sin saber de qué hablaban. Ahí Pride le explica que es el mismo golpazo que el canciller usó para noquear a Arthur sin dejarle ni un rasguño. A Stale se le prende el foco y dice, si es de mentiritas, entonces se vale cualquier maña. Gilbert les aclara que, quitando armas y poderes locos, se den con todo. Dicho y hecho, Stale se teletransporta en corto al lado de Arthur para hacer equipo. Los dos se le dejan ir con todo, pero para acabarla de amolar, Arthur termina mordiendo el polvo en un abrir y cerrar de ojos. Stale tira una patada voladora, pero se la bloquean como si nada. Le siguen echando ganas, pero Gilbert traía a otro nivel y los trapea por el piso. De la nada, va llegando la pandilla de Val. Y aunque Stale andaba en plenos trancazos, todavía se da el lujo de gritarle a Pride, ni se te ocurra juntarte con ese güey. Por otro lado, Tiara andaba de linda queriendo invitarles ese pastel de fresa que a Sefek le vuelve loca. Val agarra de la mano a Kemet para irse, pero tómala. Cuando voltea, el vato se da cuenta de que agarró la mano de Pride por puro accidente. A lo lejos, los dos chavales ven el numerito y se quedan fríos, con la boca abierta. Val siente que la regó gacho, suelta a Pride en fa, agarra al buen Kemet y se pelan de ahí. Kemet iba todo sacado de onda, porque la neta él juraba que a su hermano le gustaba la patrona. Total, pura chamba que haces por ella. En eso, Val se acuerda de las palabras bien bonitas que le dijo Pride antes, y se pone más rojo que un tomate. Del otro lado, la morra sigue sumergida en sus sentimientos, hasta que les pega un grito que hace brincar del susto a los dos vatos. Pride les dice con el corazón en la mano que Stale es el hermano que Tiara adora, y el hermanito del que ella se siente bien orgullosa. Eres un cerebrito y aparte bien chido, claro que puedes con esto, les dice, y luego se voltea con Arthur y lo sube a las nubes. Tú eres un caballero de primera que ya nos salvó el pellejo, estás... Al oír esos gritos de apoyo, a estos dos vatos les subió la adrenalina a tope y de un solo trancazo mandaron a dormir al primer ministro. Fíjate que Arthur jura que se va a poner las pilas para poder darle en la torre a Gilbert él solito en el futuro, aunque la neta todavía duda un poco de sus propias habilidades.
Todo porque en plena misión, el pobre solo supo echarse a correr sin meter las manos. De la nada, Stale le dice a Arthur que levante la cara, porque al chile él es quien la regó y tiene que pedir perdón. Para acabarla de amolar por andar desmayándose, dejó a Pride a merced del peligro. Lo más loco es que Stale se enteró de que, mientras él estaba frito, Arthur se rifó repartiendo espadazos para salvar el día. Saber que su compa estaba ahí le dio muchísima paz. En eso Pride llega corriendo bien tierna a limpiarles la cara llena de tierra a estos dos guerreros. La neta se siente súper afortunada de tener a Stale y a Arthur como sus guardaespaldas personales, siempre al pie del cañón. Pride está segurísima de que con ese nivel de poder van a poder defender a toda su gente y a Tiara. Un tiempito después, vemos a la prota en la ventana echando coco, sabiendo que el destino le tiene preparadas muchísimas sorpresas y nuevas caras. Se supone que Pride se convertiría en la jefa final más tóxica y malota, destinada a hacer pedazos este país, pero fíjate que no. Con la corona bien puesta, ella jura por su vida que va a chambear duro y a darlo todo para proteger este hermoso reino, cueste lo que cueste.